Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la Matritense. Como saben, continuamos nuestro programa de actos culturales de mayo. Y hoy, día 23, tenemos una conferencia cuyo título ya de por sí llama a venir, como veo que han hecho ustedes esta tarde. Leonardo da Vinci y Leonardo Torres Quevedo, dos genios universales. Estábamos antes hablando en el despacho y me he confundido yo diciendo que Leonardo Torres Quevedo había sido socio nuestro. Realmente no tengo el dato asegurado, pero me atrevería a decir que es muy probable. El último que localizamos fue Juan de la Cierva, que saben que fue socio nuestro, y lo hemos comprobado en los archivos, y hemos bautizado el futuro curso que vamos a inaugurar de Ciencia y Tecnología con su nombre. Y el caso es que yo pensaba que Torres Quevedo también, no lo sé seguro, pero vamos a investigarlo porque es muy probable. A ver si en las listas de socios aparece o en nuestros archivos. En fin, las dos figuras, pues obviamente despiertan un interés muy importante. Lo que nos va a desvelar nuestro ponente de hoy, don Francisco González Redondo, es qué relación puede haber entre ellos. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta, porque yo, como ustedes, estoy esperándolo. Muchas gracias al profesor González por estar aquí hoy con nosotros. Creo que es la primera vez, ¿verdad? La primera vez, bueno, la primera de muchas, seguro. Y vamos a hacerle la palabra a don Antonio López, nuestro vocal coordinador de actos culturales, para que presente a nuestro ponente de esta tarde. Adelante, don Antonio. Buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia aquí, gracias, señor presidente, por sus palabras. Yo quiero ser breve para dejar espacio a las palabras de nuestro invitado de hoy. El doctor Francisco González Redondo, como buen matemático que es, quiere ser riguroso y preciso, y entonces me hizo observar que en la información que se envió y que está impresa por aquí, que figura su titulación como catedrático, cuando en realidad él quiere que se precise que es profesor titular. Da lo mismo, porque como ustedes van a comprobar enseguida, su palabra sienta cátedra. Yo conozco al doctor González Redondo desde hace bastante tiempo. Les puedo asegurar que me siento muy orgulloso de haberle invitado esta tarde aquí. Es un matemático de primera fila en el panorama actual y una autoridad en la figura de don Leonardo Torres Quevedo. El que lo haya incluido en esta conferencia, junto al del genio universal da Vinci, pues es un aliciente aun cuando contradiga un poco a don José de Chagaray cuando decía que para mencionar a alguien brillante en ciencias había que torcer los labios porque el nombre era muy complicado al ser extranjero. Afortunadamente no siempre es así y hoy vamos a tener una prueba de ello. El doctor don Francisco González Redondo es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Cantabria, doctor en Matemáticas por la Universidad Politécnica de Madrid, profesor titular de Historia de la Ciencia en la Facultad de Ciencias de la Educación. Ha escrito 40 libros como mínimo, ha impartido 430, 450 conferencias y ha impartido seminarios en casi todo el mundo, en casi todos los países, en concreto Alemania, Dinamarca, Italia, México, Suecia, Suiza y por supuesto en España. Ha recibido en el 2016, de manos de Su Alteza Real el Duque de Edimburgo, el premio del Instituto Real de Navegación del Reino Unido a la mejor conferencia sobre historia de la navegación. Es vocal de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, coordinador de numerosos congresos y simposium, tiene la medalla de oro de la Universidad Complutense de Madrid y, como les digo, es la máxima autoridad, que yo creo que no exagero, en la figura de Leonardo Torres Quevedo. Podría decir muchas más cosas, pero siempre a costa de quitar un tiempo del que no dispongo. Solamente terminar diciendo que don Leonardo realmente fue un hombre genial, inventó de casi todo. No tuvo tiempo, por razones históricas, de inventar un artefacto que, si acaso sonara esta tarde, a lo mejor le haría decir, yo casi lo invento. Dejemos entonces que no tenga esa oportunidad. Muchísimas gracias, don Francisco, muchísimas gracias por su presencia aquí. Es un privilegio para mí tenerle y desde hoy nosotros elevamos nuestro nivel gracias al magisterio de su palabra. Cuando quiera. Después de las palabras de Antonio estaréis temblando.
Ahora al conferenciante le va a dar un ataque de modestia, de falsa modestia, claro, y se va a pasar media hora hablando de sí mismo con tal de llevarle la contraria. Pues no tenemos tiempo, porque no tenemos que hablar de mí, tenemos que hablar de dos Leonardos. Así que cambiamos el escenario, me levanto. Así que buenas tardes, presidente, buenas tardes, Antonio, amigas, amigos, bienvenidos. Para mí es un extraordinario honor estar aquí en esta casa, es la primera vez y desde luego pues es una alegría enorme. ¿De quién vamos a hablar? Pues vamos a hablar, como veis ahí, de dos genios. ¿Pero qué es un genio? Eso lo preguntamos a la Real Academia Española, ¿verdad? Es una persona dotada de capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables. Parece que esta definición está hecha porque existe Leonardo da Vinci, ¿verdad? Pero ¿quién es Leonardo da Vinci? 1452-1519. Estamos hablando del Renacimiento, estamos hablando del comienzo de la modernidad. Y si hablamos del Renacimiento y comienzo de la modernidad, ¿qué es el Renacimiento en ciencias? Que es lo que me corresponde a mí hablar. Recuperar a los clásicos, a los griegos. ¿Y qué ciencias hay para los griegos? 4. Y además las califican de matématas, aquellos sobre lo que pueda haber un conocimiento científico cierto, no opinable. No es la diferencia clásica entre doxa y episteme. Solo los 4 matématas: geometría, aritmética, astronomía y música. Ah, perfecto. Entonces no es de extrañar que unos cuantos años después, 500 años después, 1519-2019, al conmemorar el 5º centenario del fallecimiento de Leonardo da Vinci en Amboise, la Real Sociedad Matemática Española entendiera que tenía que honrar esa memoria con la dedicación de las 4 portadas de sus 4 números de la Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española de ese año a dibujos de Leonardo para la divina proporción de Pacioli. Y nos lo explican en la contraportada del primero de ellos. El genio toscano no realizó ninguna contribución notable a las matemáticas. Es más, esas proporciones del cuerpo de Vitruvio que todos conocéis, es que eso ni siquiera se adecua a la proporción divina. Es que no, Leonardo ni debe ser destacado por el uso de la proporción áurea, ni además hizo ninguna contribución a la matemática. Bueno, pues señoras y señores, ya hemos terminado, nos podemos ir a merendar, ¿verdad? Presidente, que no se levantan. Pues claro que no se levantan. ¿Cómo se van a levantar? Si cada vez que queremos hablar de Leonardo recurrimos a cualquier libro, es que da lo mismo el libro que cojamos, 18 volúmenes. La Enciclopedia General de las Ciencias de Tatón, en Orbis, por ejemplo, y vemos el capítulo dedicado al comienzo de la Edad Moderna, varios volúmenes dedicados, pero el primero el Renacimiento. ¿Y qué rostro ilumina ya de entrada ese comienzo? Leonardo da Vinci, como no puede ser de otra manera. ¿Y dónde empieza el Renacimiento? Pues como no puede ser de otra manera, en la matemática. La matemática en Leonardo. Y resulta que ya sabemos que no hizo ninguna contribución. Y nos podemos a mirar, pero si es que resulta que hasta finales del siglo XIX Leonardo no existía. Leonardo da Vinci, sus trabajos literarios, Richter, 1883, y nos lo dice claramente. Es inexplicable que estos valiosísimos e interesantísimos textos originales nunca se hayan publicado hasta 1883, que yo, Richter, lo publico por primera vez. Sus contenidos han sido un misterio, y solamente se puede entender por lo complejo que es descifrarlos. Anda. Es decir, que hasta 1883 no existía realmente Leonardo da Vinci, pero tampoco lo debía hacer muy bien Richter, porque unos años después, 1898, u otros entre medias, Munch, pues enfrenta esa misma tarea. Y nos lo dice, la gran mayoría de estos dibujos, con sus textos complementarios, nunca se han reproducido, hasta 1898, antes de ayer. Bueno, ningún crítico ha intentado nunca hacer un estudio completo para clarificar sus contenidos. Ahora sí, yo, no Richter, yo, Munch, gracias a que he hecho un examen metódico de esta escritura autógrafa, he conseguido penetrar más profundamente en sus contenidos. ¿Pero qué es esto que nos están contando? Es que si vamos de verdad de vuelta a la Enciclopedia General de las Ciencias de Tatón, pues nos dice que es que Leonardo da Vinci no fue un producto de la enseñanza universitaria, si es que era prácticamente iletrado. Es que en todo caso, como no sabía ni latín ni griego y por tanto no tenía acceso a los conocimientos científicos de la época, pues era un hombre práctico. Pero es más, es que ni Richter ni Munch debieron hacer la tarea completa porque
entrado el siglo XX, Pierre Duhem tuvo que dedicarle 3 volúmenes más a seguir intentando descifrar a ver de qué iba la obra de Leonardo da Vinci. Estudios sobre Leonardo da Vinci. Y nos lo cuenta, ¿no? Esta escritura oscura, escrita de derecha a izquierda, especularmente porque como era zurdo, si hubiese escrito al otro lado, pues iba manchando con el recorrido de la mano. Entonces, pues iba escribiendo en el sentido contrario, ¿no? Con una dificultad extrema, que hay una extrema concisión, que además no están datadas, esas páginas todas entremezcladas, si es que son un caos que hay que exhumar a partir de los distintos fragmentos. Pero entonces, hasta hace 100 años, un poquito más, Leonardo seguía siendo un misterio, seguía siendo un desconocido, si es que no había escrito nada. Bueno, había escrito mucho, pero no había publicado nada. ¿Pero esto por qué? Bueno, pues nos lo explican perfectamente. Si es que la mayor parte de lo que hasta Pierre Duhem dijo es que no se sostiene esa historiación que hizo, porque nos lo planteaban como un hombre insertado en la tradición medieval, que bebe de Oxford y bebe de la Sorbona, pero eso es insostenible históricamente, es un autodidacta en todo caso. Pero es más, ¿por qué no terminó nada? Porque no podía. Psicólogos y psiquiatras, 500 años después de su fallecimiento, a posteriori, analizando la personalidad de Leonardo da Vinci, lo diagnostican. No pudo terminar nada porque sufría de TDAH. Saltaba de una cosa a la otra, quería hacer una enciclopedia de esto, una enciclopedia a la otra, y no terminaba nada. No publicó nada en vida. Bueno, pues ahora sí que nos vamos, ¿no? Presidente, ¿no? ¡No nos dejan irnos! Pues no nos vamos. ¿Cómo nos vamos a ir si cojamos el libro que cojamos? Nos van a contar que Leonardo destacó en todos los ámbitos científicos en los que se podía destacar si hubiese publicado algo. Así que más bien vamos a ir poquito a poco desgranando esta figura fascinante para comprobar que efectivamente fue un genio. Ciencias de la Tierra. ¿Queréis ver pintura, verdad? Venga, un poquito de pintura, porque en eso sí sabemos que destacó y en esto sí reconocemos universalmente su genialidad desde que se robó la Gioconda y se reencontró, que hasta entonces tampoco. Y la Gioconda estaba mezclada con otras muchas en una pared insignificante. Tenemos esas dos obras, la de la izquierda en el Louvre, la de la derecha en la National Gallery. Y es la Virgen de las Rocas, claro, pero es solo arte. Analizamos con más detenimiento. Se supone que las dos son de Leonardo. A la izquierda tenemos al Leonardo original, con la técnica del esfumato. Capas finísimas y finísimas de pigmento de óleo sobre el lienzo hasta dar esa calidez, ese amor que traslada a la figura de la Virgen, del niño, de San Juan, del ángel, de todos. Y tenemos a la derecha otro cuadro que se supone suyo. Creo que no hace falta ser especialistas en historia del arte para saber que el de la izquierda está lleno de vida y el de la derecha, madre mía, es que parece que están muertas esas figuras. Pero no vamos a analizarlo. La no autoría de Leonardo de la segunda no la vamos a analizar desde la historia del arte, sino desde la historia de la geología. Es que Leonardo mira a la naturaleza con lo que diríamos ojos de geólogo. Y ese sustrato en el que está la Virgen y las figuras es el resultado de ese análisis de la realidad. Es un suelo fino, resultado del depósito de ese polvo en suspensión, fruto de la erosión, que llega a los lechos marinos, fruto de la erosión eólica y sobre todo de los ríos, y deposita esos polvos que compactados, después de muchos miles de años, fruto de la orogenia interna de la Tierra, acaban en las montañas. Hay un suelo fino en la parte superior, hay estratos, hay ojos de geólogo actuando. En lo de abajo hay una masa informe de no se sabe qué. Eso no lo ha hecho Leonardo. Eso es inaceptable para los ojos de Leonardo. Es lo de las caras que hemos visto hace un momento, es difícil de soportar para un artista. Pero esto es insoportable absolutamente para una persona como Leonardo, que no es un pintor que en sus ratos libres investiga. Es un investigador de la naturaleza que, como tiene un talento descomunal y tiene que vivir de algo, pinta para vivir, pero vive para investigar. Porque cuando se coge cualquier capítulo de Ciencias de la Tierra en cualquier enciclopedia, claro que aparece Leonardo. Y se lamentan que no comunicase, que no compartiese nada de lo que ha contado en esos manuscritos que hemos descubierto antes de ayer al resto de los humanos. Porque la primera pregunta que se hace Leonardo es algo que estaba en la época. ¿Los continentes flotan en un fluido, digamos en agua,
¿O en realidad los océanos no son más que una finísima capa comparada con el diámetro de la Tierra? Que por supuesto es sólido. Él se apunta a la versión de Agrícola y de tantos otros, la correcta. Pero no es eso lo más importante. Lo más importante es que si vamos recorriendo las distintas páginas de cualquier aproximación a la contribución de Leonardo a la geología, aunque no lo digan, porque es difícil entenderlo así, lo que se hace Leonardo es una pregunta muy moderna, que se hará Nicolás Steno más de 150 años después. Porque la pregunta pertinente, hasta Leonardo, en realidad hasta Steno, si hubiese conocido Steno a Leonardo, se hubiese resuelto un siglo y medio antes, no es cuál es el origen de las montañas. Que hasta Steno, esa es la pregunta que se hacen los, llamémosle, casi geólogos o protogeólogos. Y claro, como la Tierra no está en el centro de lo que hoy diríamos el sistema, universo, solar, cosmos, como no está en el centro, la Tierra gira hacia ese centro y la corteza de la Tierra se arruga hacia ese centro. Esa es la explicación científica hasta Steno. Eso es insostenible. Pero esa es la explicación que dan hasta Steno los científicos. Steno dice, es que esa no es la pregunta. La pregunta correcta no es preguntar cuál es el origen de las montañas. La pregunta correcta es ¿de qué están hechas las montañas? ¿Qué es lo que está fosilizado e enterrado? Fosa, fósil, lo que está enterrado. Y esa es la pregunta que se hace Leonardo. Y se pone a estudiar de qué están hechas las montañas. Y claro, descubre estratos, descubre que lo que estaba en el fondo del mar ahora está en lo alto de la montaña y descubre esos minerales, esas rocas que antes no estaban ahí, ahora están allí, y esas no rocas que fueron seres vivos petrificados. El propio concepto de fósil también lo encontramos si exhumamos, como decían los comentaristas, de esas páginas oscuras, el concepto que tiene Leonardo, adelantándose 150 años a Nicolás Steno. Pero claro, como no compartió con nadie lo que había pensado, lo que había observado, pues las ciencias de la Tierra llevaron un retraso de 150 años. En vez de ser Leonardo el padre de la protohistoria de la geología, ese papel le tocaría jugarlo a Nicolás Steno siglo y medio después. Por eso se pueden escribir hoy, a posteriori, extractando los trozos, los fragmentos de los códices dedicados a ciencias de la Tierra, todo un libro sobre Leonardo y la geología. Pero no es esa la parte más importante. Hay una parte mucho más relevante, capital en la obra de Leonardo, que esto sí que es una pena que no lo compartiese, que es su contribución a lo que diríamos el ámbito de la vida y sobre todo a la anatomía. Porque claro que un pintor necesita conocer el cuerpo humano, pero necesita conocer el exterior de un cuerpo humano. Necesita pues un esbozo por aquí, un escorzo por allá, una flexión, una postura, otra, pero para eso lo único que necesita son modelos masculinos y femeninos de distintas edades, en distintas posiciones, para ir retratándolos. Bueno, y eso lo vemos en su obra, perfecto, pero claro, desde una perspectiva científica y los ojos de un científico, no los de un artista, lo mismo la aproximación de Leonardo es otra, y de nuevo si hubiese compartido esos estudios suyos, pues lo mismo las ciencias de la vida, en este caso la anatomía, no hubiese tenido que esperar a Vesalio 100 años después, 50 y tantos, 60 y tantos, 70 y tantos años después de cuando fue Leonardo escribiendo los distintos apartados, distintos manuscritos sobre cuestiones de anatomía, y el Renacimiento hubiese avanzado 100 años. ¿Por qué? Pues porque aunque no compartió nada, todos los libros nos dicen que hubiese sido muy bueno que lo compartiese. Porque un artista, un pintor, no necesita comprar decenas de cadáveres, de hombres, de mujeres de distintas edades, para diseccionarlos y conocer todos y cada uno de los músculos de su cuerpo. Todos y cada uno de los ligamentos, de los tendones, todo lo que es el interior. Él no va a pintar el interior de las personas, solo va a pintar el exterior. Esto es innecesario para un pintor, pero es más grave. Es que no necesita comprar una mujer embarazada con el niño dentro para disecar, seccionar el feto y buscar el origen de la vida, que es lo que está buscando Leonardo. Leonardo quiere representar la esencia de las personas. ¿Y la esencia de las personas dónde está? El alma, el karma, como cada cual lo quiera llamar. No está en la superficie. Y eso es lo que va a hacer. Pero no es que se vaya a limitar a lo que hemos dicho, digamos, tendones, ligamentos y músculos. No. El aparato urinario, el aparato reproductor masculino y femenino en su integridad, el sistema nervioso va a separar todos los nervios, muy especialmente los que más le ocupan.
aquellos que unen ojos, oídos, boca, es decir, el origen de los sentidos con el cerebro. Y va como cómic a ir poniendo anotaciones intentando encontrar la esencia de esa persona. ¿Qué tiene que hacer aquel que quiere retratar a alguien? Buscar la esencia para plasmarla por encima de cualquier otro de los artistas de la época. Y eso es lo que va a hacer. Claro, es un psicólogo. Todavía no es un neurocientífico, pero se le puede considerar el abuelo, porque eso no es un retrato normal. La picardía que estamos viendo ahí conoce perfectamente a ese Salai o al que sea de sus ayudantes que le está robando, aparte de estar acostándose con él, o a este otro. Claro, estos no son retratos normales, estos son retratos de alguien que está estudiando mucho más allá. Esto no es un artista, esto es un investigador. Y hasta nos llega a pensar, ¿qué está retratando ahí? Porque está poniendo mucho más de lo que aparentemente decíamos. Pero os lo voy a desvelar después, cuando hablemos de zoología, porque también aquí va a entrar Leonardo y hubiese sido muy bueno que Leonardo hubiese compartido lo que hizo. Porque el ángel de la Anunciación es blasfemo, porque esas alas no son las de un ángel, esas alas son las de una ave rapaz, un águila, etcétera. Y no en una posición cualquiera, sino en unas posiciones que los ojos de Leonardo son los únicos que lo ven. Porque también a posteriori, con cámaras que ralentizan, han hecho un estudio, se hizo un estudio con motivo del 5º centenario, de qué posiciones de alas eran las que Leonardo en esas páginas, porque dedica muchas páginas al vuelo de las aves, como inicio para el vuelo de las personas, que se van plasmando. Y nos dicen que es que los ojos de Leonardo tenían una capacidad muy especial de plasmar instantes que el ojo humano no puede plasmar, que hay posiciones de las alas en el aterrizaje y en el despegue que son imperceptibles a la velocidad normal, que solo si ralentizamos el recorrido de esas imágenes se podrían plasmar, y Leonardo las plasma. Y eso nos da una explicación, porque claro, un especialista en paisajes pues podría plasmar el entorno de esa figura. Pero es que claro, es que Leonardo va mucho más allá, no pone plantas por poner. Si Dioscórides hubiese, bueno, si la revisión de Dioscórides hubiese contado con la publicación por parte de Leonardo de todas sus investigaciones, pues Mattioli pues habría pasado desapercibido, porque ya lo habría hecho Leonardo. Porque si cogemos los manuscritos de Leonardo y vemos el detalle con el que trata pues las partes de una hoja, etcétera, es que lo podíamos reproducir en nuestros libros de bachillerato, incluso de primero de carrera en biológicas, en las asignaturas de botánica, porque esto no es lo que necesita un pintor. Un pintor no tiene que hacer esto. Esto lo hace un investigador. Luego lo trasladará a la pintura porque tiene que vivir de la pintura. Pero este es un Leonardo muy especial. Os he puesto antes a la Gioconda. Los artistas actuales, estos que con cámaras han conseguido retrasar, nos dan una explicación de la sonrisa de la Mona Lisa. No es sonrisa y no es un estado normal de los labios. Es aquello que si cogemos y ralentizamos el inicio de la sonrisa de una persona, sería ese instante que solo los ojos de Leonardo son capaces de ver, previo a que empiece la sonrisa. Bueno, pues nos dan una explicación al enigma de la sonrisa de la Mona Lisa. Pero hemos dicho que no hizo ninguna contribución notable original a la matemática. Quizá hay que precisar y explicar qué es lo que pasó. Leonardo se encontró que no sabía latín, no sabía griego, pero un bestseller de la época, Luca Pacioli, ha publicado un libro que no está en esos idiomas cultos y que él puede entender. Suma de aritmética, geometría, proporción y proporcionalidad. Es decir, toda la matemática de la época de los griegos, más lo que ya empieza en el Renacimiento, en un solo libro. La historia casi completa de todo de Bill Bryson, por ejemplo. Bueno, pues ahí contada. Y Leonardo se lo cree. Se cree que comprándose ese libro se va a poder aprender los 476 teoremas de los elementos de Euclides en versión abreviada, a Arquímedes, a Apolonio, es decir, toda la matemática griega en una suma, que además nos va a proporcionar el lenguaje para la ciencia. Claro, lo que pasa es que es mentira. En ese libro no está todo. Si quieres contribuir a la geometría, pues te tienes que aprender los 470 y tantos teoremas de los elementos para poder aplicar tú y, bueno, ir más allá con los 477, 78 o 79. Luego conocerá en Milán a Luca Pacioli y ya le aclarará que eso no era tan sencillo. Y ya vivirán y el pobre Leonardo se encontrará con que efectivamente, que no lea los principios que algún día escribirá sin ser matemático y que ninguna humana investigación
se puede considerar verdadera ciencia si no se somete a demostraciones matemáticas. Claro, esos postulados están muy bien, todo por la patria, pero el único libro que sabemos que escribió Leonardo, ¿cuál fue? El Tratado de Pintura. ¿De verdad lo escribió él? Bueno, lo vamos a ver. Se encontró Leonardo con que quería resolver muchos temas. Y además lo podemos traer a la España actual, porque es verdad que hay una serie de problemas, como la cuadratura del círculo, que Leonardo afrontó. Y hasta creyó que lo había resuelto. Bueno, cuadrar lúnulas ya se había conseguido en épocas de Hipócrates de Quíos, siglo IV, V antes de Cristo, pero evidentemente el cuadrar lúnulas no permite cuadrar el círculo. Pero Leonardo creyó que sí. Y se puso en el Códice Madrid, que tenemos disponible en la página web de la Biblioteca Nacional, a creerse que podía cuadrar el círculo. Luego ya reconoce que no lo consiguió. Pero ahí lo tenemos, trabajando, desarrollando proposiciones de los elementos de Euclides, resumidos por Luca Pacioli en su Suma, un poquito yendo más allá, pero sin estructura. Claro, el esfuerzo que tenía que hacer de paciencia y de trabajo metódico para leer, aplicar los elementos de Euclides, no está en un hiperactivo como el pobre Leonardo da Vinci, diagnosticado de TDAH, aunque sea a posteriori, con discalculia asociada a su dislexia, como parece que sufría el pobre. Era imposible que lo hiciera. Pero claro, escribió un tratado. Se supone que no lo escribió él, sino un recopilador 70 años después nos dijo: Leonardo ha escrito un tratado de pintura, vamos a contar de qué va. Entonces se preguntaría Leonardo, ¿es la pintura una ciencia? Bueno, claro, ahí tenemos obra de Leonardo, muy poquita. Hasta principios del siglo XX se reconocían como de Leonardo 10. Hombre, luego todo el mundo ha querido tener un Leonardo y lo han reatribuido, y ya pues cogen mi Wikipedia, habrá 25, 30 cuadros que ahora ya son de Leonardo, ¿no? 10 había más o menos, 11 a principios del siglo XX. Bueno, pero ¿cómo puede ser la pintura una ciencia? ¿En qué sentido la pintura puede ser una ciencia? Pues esa es la idea. Tenemos 4 matématas al entrar en escena Leonardo da Vinci. ¿Cuál puede ser el quinto? ¿Qué es lo que proporcionaba la suma de Pacioli? Cuando decimos la suma de aritmética, ya tenemos el conjunto de números que nos permitirían, en su caso, medir. Y el resultado de una medida, de comparar una cantidad con una unidad, nos da una medida. Bueno, en principio, eso, bueno, pues ya podemos tener un conjunto numérico para medir. Pero medir cantidades que son cantidades de magnitudes. Ah, eso nos lo da el libro quinto de los elementos de Euclides, la teoría de Eudoxo de las magnitudes, que también resume Luca Pacioli. O sea que tenemos magnitudes, la posibilidad de medirlas. Ya solo nos faltaría leyes que relacionen esas cantidades entre sí. Pero eso, ¿qué ciencia nos lo hace? ¿La pintura? Creo que le llamamos física, ¿verdad? Entonces nos encontramos con que Leonardo se supone que ha escrito un tratado de pintura. El compilador va poniéndonos las consideraciones, que va en un manuscrito, en otro, los junta, y nos dice, vamos a ver, ¿es la pintura una ciencia, sí o no? Pues una ciencia es aquel discurso de la mente que tiene su origen en principios últimos, axiomas diríamos, como dicen los elementos de Euclides, y que se puede encontrar en la naturaleza para que acabe siendo una ciencia, la ciencia geométrica. Es decir, si queremos que la pintura sea una ciencia, tiene que empezar en las ciencias que existen, la geometría. Claro, ¿vale? Así empiezan los elementos, punto, segmento, línea, como borde, entre superficies, y al fin y al cabo, ¿qué son los cuerpos que vamos a pintar? Superficies. Anda, bueno, pues esto va por buen camino. Pero claro, si ningún campo del saber es una ciencia, si no hay demostraciones, ¿qué podemos demostrar en pintura? Pues el principio de la pintura es el punto, luego la línea, luego la superficie. Sí, muy bien, pero ¿dónde vas a empezar a demostrarnos? Pues lo que va diciendo es que el comentarista nos vamos a ir olvidando de la pintura, porque en realidad de lo que tenemos que pasar es de la pintura a la ciencia del movimiento, a la mecánica, que es lo contrario que la pintura. ¿Qué es la pintura? La plasmación de un instante estático. Paramos lo que sea que está sucediendo, y queda fijado con una foto, con un cuadro, porque el resto de la parte introductoria de si es una ciencia o no es mecánica. Y vamos leyendo, y lo único que está hablando es, sí, la cantidad continua y la cantidad discreta para poder explicar aquello que lo convierta en matemática, lo que permite hablar de la ciencia del movimiento. Claro, eso es lo que le preocupa a Leonardo, un investigador que construye máquinas,
unas máquinas que necesitan una teoría que las fundamente. Un investigador no se limita a construir algo, sino por qué funciona ese algo, qué es lo que hace que ese algo se mueva, qué es el funcionamiento, explicaciones matemáticas, físico-matemáticas de ese funcionamiento. Y eso es lo que vemos disperso en gran parte de la obra de Leonardo, la posibilidad de medir esas cantidades que están interviniendo. Cae un cuerpo, ¿con qué velocidad cae? ¿Cuál es el peso de ese cuerpo? Claro, los fundamentos físico-matemáticos de esas máquinas. Y son las que conocemos todos, que llenan páginas y páginas de sus manuscritos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que 100 años después, al que normalmente llamamos padre de la física, pues no tiene todavía disponible ni siquiera el lenguaje para expresar esas relaciones. La cinemática terrestre de Galileo es una cinemática retórica, todo lo más un poquito geométrica, pero no busquéis ecuaciones ni una sola igualdad en los diálogos sobre las dos nuevas ciencias, diálogos y demostraciones matemáticas sobre las dos nuevas ciencias, porque no va a existir. No hay en época de Galileo, 100 años después de la época de Da Vinci, lenguaje matemático para expresar los principios de la ciencia del movimiento. Es que realmente, hasta 1687, con los Principia de Newton, no tenemos formulada una primera ley física que pueda explicar físico-matemáticamente pues las máquinas, o empezar a explicarlo. Pero, ¿creéis que hay alguna ecuación en los elementos de Euclides, en los Principia de Newton? No, la ley fundamental de la dinámica no la busquéis fuerza igual a masa por aceleración, porque lo único que va a decir, lo leemos, lo estáis viendo, el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y se hace en la dirección de la línea recta en la que se imprime esa fuerza. Esa es la ley fundamental de la dinámica en 1687. ¿Cómo iba el pobre Leonardo a poder explicar físico-matemáticamente el fundamento de las máquinas si no existían ni el lenguaje matemático ni las teorías físicas que explicaban o empezaban a poder explicar el funcionamiento de esas máquinas? Es que realmente hasta 1752, 200 años después del nacimiento de Leonardo, no habrá otro Leonardo, Euler, que por primera vez exprese algebraica y analíticamente la ley fundamental de la dinámica. Fuerza igual a masa por aceleración en relación a las tres direcciones espaciales. Y tan es así el descubrimiento que ha hecho Euler, que lo llama descubrimiento de un nuevo principio de la mecánica, cuando en realidad lo único que hace es formular algebraica y analíticamente la ley fundamental de la dinámica. ¡Claro! ¿Cómo va el pobre Leonardo a hacer esto? Es que se ha puesto una tarea descomunal. Claro que se ha adelantado a Galileo con el concepto metodológico importante. Hay que experimentar. Ese va a ser el fundamento de la física y de la ciencia en general a partir de la Edad Moderna. No nos podemos dedicar a traducir a los clásicos peripatéticamente o en un estrado. Hay que investigar, elaborar hipótesis, construir teorías. Claro que se ha adelantado 100 años en el método de la ciencia a Galileo. Pero es más, es que se ha adelantado en la propia formulación matemática de la idea. Ya lo había dicho Leonardo, hay que matematizar. Ni un conocimiento va a ser científico si no se somete a demostraciones matemáticas. Ya lo diría después Galileo. Vale, el lenguaje en el que está escrito el universo es el lenguaje de la matemática, aunque él no dispusiera de ese lenguaje, pero lo postuló. Pues también en esto se le había adelantado, 100 años antes ya lo había formulado como hipótesis de trabajo Leonardo. Los dos fracasaron, como hemos visto, y tardarán siglos en poderse materializar, el expresar matemáticamente la física, el expresar matemáticamente la química, etcétera. Faltan siglos todavía. Claro que debe ser recordado Leonardo, pero es que el problema que tiene Leonardo es que fue el científico total. Se quiso dedicar a todos los ámbitos del saber, pero estaba fuera de su tiempo. No tenía las herramientas necesarias. Es que Leonardo nace en el Renacimiento, pero no es un hombre del Renacimiento, es un hombre de la modernidad. Y claro, fracasó. Claro, pero estáis sorprendidos, supongo, porque diréis, pero si esto no es el Leonardo que nos han explicado, el que hemos visto en 1000 exposiciones, el que nos han explicado, sí, es un genio, pero sobre todo es un inventor, el que inventó montones de máquinas. ¿Pero qué es un inventor? Bueno, para que no me llaméis pedante, en vez de ir al diccionario de la Real Academia Española, vamos a ver qué dice Wikipedia. Pues nos dice que un inventor, creo que vais a estar de acuerdo con la definición, es una persona que idea, crea,
concibe, construye y desarrolla, hay que hacer todas estas cosas, algo que no existía antes. ¿Leonardo da Vinci se somete a esta definición? ¿O tenemos que hacer que entre en escena otro Leonardo? Un Leonardo que nació 400 años después que el florentino. Pues vamos a ver, transbordadores aéreos. Cogemos los manuscritos de Leonardo da Vinci y vemos que están llenos de cables, contrapesos, poleas, etcétera. Una página, otra página, páginas y páginas y páginas. Da Vinci, ¿y qué hacemos con ello? Bueno, pues lo podemos dibujar con un colorín, por ejemplo. Pero claro, podemos trascender. Y de esos dibujos que dejamos en un cajón para que 400 años después alguien se lo lea, lo podemos convertir en una patente, ¿verdad? Claro, en tiempos de Leonardo ya existía como una petición de prioridad, de Leonardo da Vinci. Claro, en la época de nuestro Leonardo eso ya era pues acostumbrado. Lo que no era tan acostumbrado es pensar que tu invención resolvía un problema como era el transporte aéreo de personas por cable, que se podía patentar en España, pero también en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en Austria-Hungría, en Italia, en Estados Unidos, en Suiza, y que todas las oficinas de patentes del mundo dijeran, oye, has inventado una solución al problema del transporte aéreo. Pero un inventor, ¿qué tiene que hacer? Ya ha dado unos pasos. Ahora, conviene que lo construya, ¿verdad? Bueno, pues, aunque tardará 20 años, nos dará los planos de un teleférico, por fin, el primer teleférico, y sobre todo, lo construirá. 30 de septiembre de 1907. El primer teleférico para personas del mundo. Esto es un inventor. El que sí idea, concibe, crea, pero construye y desarrolla la invención. Esto no lo hacía el florentino. Esto lo hacía el español, el cántabro, el iguñés. Pero además lo importante es que se reconozca mundialmente. Enciclopedia del transporte por cable. Capítulo dedicado al transporte por cable de personas, en alemán, para que no haya dudas. ¿Qué dice? Que sí, que hubo en ferias algunos teleféricos así, festivaleros y demás, para valientes, pero que el momento fundacional, el primer teleférico para personas, es el Leonardo Torres Quevedo de 1907, certificado internacionalmente. Que además se clona para convertirse en el transbordador español del Niágara, que sí estaba allí unos años después, el 8 de agosto de 1916. Pero no es eso lo importante. Lo importante es esto, que si vais hoy os podéis montar con la misma seguridad que hace más de 100 años, porque lleva más de 100 años funcionando sin haber tenido ni un solo accidente, y además, ¿con qué colores está pintado? Con el rojo y gualda de la bandera de España. Efectivamente, esto sí que es marca España. Nuestros cocineros, no digo yo que no lo sean, Gasol, Nadal, todo esto, pero esto es I+D+I española de hace más de 100 años, el primer teleférico para personas de todo Norteamérica que sigue funcionando hoy en día. Anda, máquinas algébricas. Da Vinci nos regaló decenas de páginas de máquinas, montones de diseños, incluso en algún momento a eso que estáis viendo a la izquierda lo llamó máquina de calcular. Bueno, pues no sé, por arte de magia será que esa máquina calcule. El español, el cántabro, el iguñés, a veces nos regalaba manuscritos, y además manuscritos casi incomprensibles, pero no porque estén especularmente escritos, sino por lo que dice, ¿no? Vamos, cualquier aparato que permite provocar a voluntad un fenómeno cuya ley está expresada en una fórmula algébrica puede teóricamente servir para obtener valores simultáneos de todas las variables contenidas en esa fórmula. Pero claro, es que esta verdad teórica pues no tiene en general ningún valor práctico, porque no es fácil producir un fenómeno. ¿A que lo estáis entendiendo magníficamente? Pues probablemente no, pero está en castellano. Pero claro, ¿nuestro Leonardo se quedaría en manuscritos? Ya estáis sospechando que no. Pues claro que no. Lo transformó en un artículo que sometió al arbitraje de pues las máximas autoridades en lo que podía ser mecanización del cálculo a finales del siglo XIX, la Academia de Ciencias de París, y se publicó en las Congrès de la Academia de Ciencias de París en 1895, en 1897, 99, he puesto un par de ellos para que lo veáis. ¿Pero qué tiene que hacer un inventor? ¿Qué es lo que tiene en la cabeza Leonardo? El nuestro, unas máquinas. ¿Y qué hace falta si tienes unas máquinas? Dos cosas. Lo primero,
Pues si es posible construirlas. Lo segundo, fundamentarlas teóricamente. Si las máquinas son nuevas, ni existen las máquinas ni existe la teoría que las fundamente. ¿Qué va a hacer un inventor español, cántabro y guñés? Las dos cosas. En toda la obra de Leonardo el Nuestro vamos a ver las dos cosas. Unas máquinas que demuestran una concepción abstracta teórica o viceversa. Existiendo las máquinas, unas teorías, unas ciencias que fundamentan teóricamente esas máquinas. Eso es lo que va a hacer con estas máquinas de calcular. Para que no haya duda, los sometemos al juicio en el siglo XXI de los árbitros de revistas internacionales indexadas para que internacionalmente nos certifiquen que lo que nosotros consideramos que son las máquinas algébricas, las primeras, las más importantes del mundo, que convirtieron a Leonardo, el Nuestro, en la máxima figura de la mecanización del cálculo a final del siglo XIX, es así. Pues ya está. El Mechanism and Machine Theory ya está reconocido. Pero ese no es el invento que todos conocéis. Os suena la palabra telequino, ¿verdad? Os suena que el frontón Betty High de Madrid está a punto, lo habéis visto en la prensa, de convertirse en un centro de interpretación de lo que pasó allí durante 100 años. Pues lo que pasó allí es que estuvo Leonardo entre 1904 y 1909 y que lo primero que inventó allí fue esto. ¿Y qué es esto? Pues Leonardo da Vinci, os tengo que confesar, que probó un invento. Hay que matizar. Que dejó que un ayudante probase el invento. Obsesionado como estaba con el problema del vuelo, ideó unas alas articuladas. Entendió que moviendo solo las manos, pues no iba a salir volando. Entonces concibió una estructura en la que ese humano, podía ser él, no iba a ser él por supuesto, por si acaso, sino un ayudante menor de edad, que solo se rompería una pierna y un brazo al probarlo, moviese a la vez que las manos los pies. Y con todo ese movimiento, pues lo mismo, conseguía no estrellarse. No lo consiguió. Y no volvió a probar nada. Esto es arriesgado, ¿verdad? Nuestro Leonardo tenía en su mente la solución del problema de la navegación aérea, entendiendo que con la fuerza humana era imposible levantar el vuelo, ni siquiera controlar la caída. Y que eso había que hacerlo aprovechando el principio de Arquímedes, que, bueno, pues en vez de meter algo en el agua, como esto es un fluido, vamos a meter algo en este fluido que llamamos aire, más ligero que este fluido, por ejemplo, lleno de hidrógeno, que es un gas más ligero que el que nos rodea. Entonces, por el principio de Arquímedes, experimentará una fuerza vertical hacia arriba, equivalente al peso de ese volumen que hemos desalojado, del aire que nos rodea. Por tanto, conseguiremos ascensionabilidad. Si es suficientemente grande, pues esa fuerza de ascensión pues permitirá elevar personas, motores, etcétera. Lo vamos a llamar dirigible. Y presenta el proyecto, en principio teórico, a la Academia de Ciencias de París. Y la Academia de Ciencias dice, esta es la solución al problema de la navegación aérea. Pero los americanos y los británicos dicen, vamos a ver, se acaba de matar con una invención parecida Severo. A los pocos días se matará Bradsky. Y si se siguen probando aparatos voladores con un motor de combustión debajo, pues esos son bombas voladoras. Así que dicen en Nature, en Aeronautical Journal, en Literary Digest, no se puede probar estas aeronaves con humanos a bordo. ¿Y qué hace un español de verdad? Un español de verdad, aparte de decir, aguántame el cubata, lo que dice es, vamos a resolver el problema. Y resolver el problema es que no queréis que hagamos los ensayos con humanos a bordo. Pues inventamos el mando a distancia. ¿Y cómo se hace en serio? Concibiendo un aparato que de verdad permita teledirigir, patentándolo y construyéndolo y presentándolo en público. Y eso lo va a hacer el 3 de agosto de 1903. Lo va a llamar Telequino, controlador de movimientos a distancia. Y va a construir un modelo de demostración que lleva a París. Claro, el escándalo intelectual en positivo para España es total. Si España dispone de un aparato para teledirigir cualquier dispositivo, un barco, un torpedo, se acabó el tener que reconstruir la flota que hemos perdido en Cavite y en Cuba. Con tener lanchas torpederas y torpedos teledirigidos, somos los dueños de los mares. ¿Os suena el concepto dron? En el siglo XXI, en Ucrania, en Israel, en Irán, en todo el mundo. Este es el invento de Torres Quevedo. La posibilidad de teledirigir cualquier aparato que a nadie en el mundo se le ha ocurrido. Bueno, la España de la época reacciona y el Consejo de Ministros
consigue, antes de muchas crisis, meter en el presupuesto una partida económica para crear un laboratorio para Torres Quevedo, el Centro de Ensayos de Aeronáutica, que va a poner en el frontón Betty High de Madrid. El frontón Betty High de Madrid había sido un escándalo en 1000 sentidos. Se había creado cuando ya las apuestas amañadas estaban acabando con el negocio, que era un negocio de los juegos de pelota. Habían venido desde el País Vasco, se suicidaba la gente, se arruinaban, estaban todos los partidos eran tongos, estaban amañados, y así lo decía la revista El Pelotari. Pero bueno, el empresario Arana, pues al calor de esto, pues construyó rápidamente, le dijo a Rukova que construyese, pegando trozos de cosas que ya había hecho antes, el frontón Betty High de Madrid. Por dentro es neomudéjar, por fuera es ecléctico, como el Ayuntamiento de Bilbao, pero rápidamente se construyó. No duró nada, porque claro, aquello era insostenible. Eso es una casa de apuestas anejo al juego de pelotas. Se suspendió y Arana se dedicó a otras cosas. Quedó vacío y Leonardo lo alquiló. Sabemos que está allí desde enero de 1904, porque lo tengo perfectamente documentado desde principios de enero. El contrato también lo tengo localizado con las fechas de firma por Arana y por Torres Quevedo. Es decir, tenemos en Marqués de Riscal 5, hoy 7, el Centro de Ensayos de Aeronáutica. ¿Para hacer qué? Pues nos lo va a decir la prensa, porque el alcalde de Bilbao, que además se apellidaba Bilbao, valga la redundancia, visita en el año 5 lo que ha hecho Leonardo. Y se encuentra con que ya hay otro modelo de telequino allí construido que tiene puesto en un coche eléctrico con baterías y motor eléctrico que teledirige en la cancha del frontón Betty High. El primer coche eléctrico teledirigido del mundo estuvo teledirigido, se construyó en el frontón Betty High y se probó en febrero y marzo de 1905. ¿Y qué más cosas ve el alcalde de Bilbao? Y nos lo cuenta la prensa. Que el frontón Betty High es un astillero, porque en ese astillero se está construyendo un barco eléctrico que va a ser teledirigido en el estanque de la Casa de Campo. Eso es lo que puede hacer que el frontón Betty High sea patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Estas creaciones de Torres Quevedo, no las apuestas amañadas que fueron el origen del edificio. Y allí se construyó, y aquí lo tenemos, construido. Y el alcalde de Bilbao lo que quería es que se probase en Bilbao. Y se lleva a Bilbao, se crea una comisión de ensayos y en Euskalduna se va a reconstruir una lancha alemana que se va a rebautizar Vizcaya con motor eléctrico, servomotores, etcétera. En la popa se va a poner el telequino, el receptor, y en la terraza del Club Marítimo que voló ETA en los años 80, el emisor. Desde el emisor de radio de ondas hercianas se mandan pulsos. Eso no es lo importante, eso ya se había hecho. Lo importante es que el receptor tiene memoria. Almacena el número de pulsos. Y cuando le damos al intro, pues como el mando de la tele, que le damos el 1 y se enciende la 1, el 2 hace no sé qué, el 3, pues eso es lo que hacía. Retoma de su memoria artificial el receptor el número de pulsos e interpreta la orden que está implícita en un pulso, en 2 pulsos, en 3 pulsos, en los que sea, y dice que esto es a babor, mueve el timón, que el 3 es a estribor, pues mueve el timón, que más deprisa, mueve. Y así va actuando. Y vamos encadenando cada 5 segundos una orden. Es un mando a distancia completo. Lo prueba delante del rey Alfonso XIII en 1906 y tenemos lo que él quiere. En realidad lo que quiere es teledirigir aeronaves cuando las haya. Y tiene los planos para teledirigirlo. Pero diréis, ¿te lo estás inventando? No, si lo que queremos es contárselo al mundo para que el mundo lo certifique como el transbordador. Y desde 2007, el IECubo, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos, con implantación mundial, lo certifica. En 1902 y 1903 solicitó varias patentes del sistema para teledirigir aeronaves, etcétera, sin arriesgar vidas humanas. Con el telequino, Leonardo Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. Eso es un inventor, el que concibe para resolver un problema que tiene la humanidad, lo construye, lo desarrolla y lo demuestra. Pero va mucho más allá. En notas manuscritas, en ese año 1905, nos dice, y si a ese globo, aparte de poder teledirigirlo con las ondas hercianas, le pongo barómetros, manómetros, termómetros, un montón de dispositivos para recibir información del exterior, ¿qué es lo que tengo? En realidad lo que tengo, y lo podéis leer ahí, es un autómata con una vida de relación con el exterior mucho mayor que el de las máquinas industriales, que puede realizar un trabajo mecánico mucho más allá que el de las máquinas, porque puede sustituir al trabajo inteligente del humano el trabajo mecánico de una máquina.
¿estáis oyendo lo que estáis oyendo en 1905? Él mismo también se oyó a sí mismo y dijo, bueno, vamos a parar, que estamos en 1905 y esto demasiado arriesgado parece. Pero claro, estábamos hablando de un barco, ¿verdad? Un barco teledirigido. Leonardo da Vinci, se supone, reconstrucciones actuales, también se preocupó por la navegación. Se supone que nos regaló un barco movido por palas. El problema grave es el motor, porque con los humanos dándole a las manivelas, con 2 manos, difícilmente se podría llegar. Bueno, en realidad lo que hizo Leonardo es esto, que estáis viendo, Da Vinci. Esto es el barco de palas. Ya había otros muchos intentos anteriores y todos tenían el mismo problema. Un humano con la fuerza de sus manos, incluso con los pies, poco va a poder mover esas palas. Pero encontramos otros manuscritos en Leonardo que han pasado un poquito más desapercibidos, que en realidad ya los romanos pues ponían puentes sobre barcas. Y entonces Leonardo, el Da Vinci, intenta ver, ¿podemos juntar 2 lanchas y a ver qué hacemos con ellas? Bueno, y en algunos manuscritos lo encontramos, ¿no? 2 lanchas con una tabla encima y a ver, pero no lo desarrolla. ¿Qué va a hacer el nuestro? Nuestro Leonardo va a concebir ese barco con 2 flotadores habitables, no como las de las lanchas de los polinesios, que tienen uno que es un flotador para equilibrio, no. Pero claro, ya estáis viendo ese cianotipo. ¿Un cianotipo de qué es? Pues lo que acompaña ¿a qué? A una patente. ¿Y dónde presenta Torres Quevedo las patentes? Pues en España, sobre todo en París, pero también en el Reino Unido. ¿Y qué es lo que está presentando Leonardo? El primer catamarán moderno de casco metálico con motores en los flotadores. El concepto de catamarán moderno. Y claro, ¿qué hace un inventor de verdad? ¿Se queda en el proyecto? No, lo construye, de nuevo en Bilbao, y lo bota. Marzo del año 18, casualmente un siglo después, en el puerto de Santander se estaba botando este otro catamarán. Claro, esto se estaba haciendo en Bilbao en el año 18 y esto se estaba haciendo en Santander en el año 18. Esto se hizo en Bilbao. Y claro, ¿esto qué valoración se merece? Pues a mí se me ocurrió que esto era el primer catamarán moderno, que con la binave Torres Quevedo había establecido los principios fundacionales, fundamentales de los catamaranes modernos. Así que se lo plantea un profesor de la Escuela de Ingenieros Navales de la Politécnica, se quedó alucinado porque no tenían ni idea y lo convertimos en un artículo que enviamos al International Journal of Maritime History, que la binave de Torres Quevedo constituía los orígenes, los diseños fundacionales y la primera construcción del catamarán moderno. Pues también está certificado que nuestro Leonardo es el autor de todo eso. Pero claro, nos habíamos quedado en algo que os había sorprendido. O sea, que el telequino era en realidad un autómata electromecánico con memoria artificial y que de alguna manera sustituye al trabajo inteligente de los humanos. Bueno, pues Leonardo da Vinci se supone que nos regaló autómatas también. En realidad no ha sido más que esto, esos despieces de piezas que luego en el siglo XX-XXI pues alguien reconstruye. Claro, nuestro Leonardo también nos regala unos dibujos maravillosos. ¿Y de qué serán esos dibujos de 1910? ¿Qué dice ahí? Pues lo único que dice es lo que decía el artículo que publicó. En 1910 Leonardo presenta en España y en Argentina los diseños de la primera computadora digital electromecánica, una máquina de calcular electromecánica que empieza a ser lo que hoy llamaríamos el origen del ordenador. Pero claro, estos diseños no son tan sencillos de construir de un día para otro. ¿Y qué es lo que hemos dicho que necesita Leonardo, el nuestro, para hacer algo? La máquina y la ciencia que la fundamenta, o la ciencia que se demuestra con la máquina. Bueno, pues le va a llevar 4 años construir la ciencia. La va a llamar automática, la ciencia de los autómatas. Lo va a publicar en la revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid. Ensayos sobre automática. Su definición, porque es una nueva ciencia que no existe. Extensión teórica de las aplicaciones, porque en el libro no puede meter las máquinas. Lo que puede poner son los diseños teóricos, las consideraciones. Bien, ¿y qué es lo que se centra, digamos, el punto de partida? Pues la definición de qué es un autómata. La automática será la ciencia de los autómatas. ¿Qué es un autómata? Pues lo va detallando. Los autómatas deberán tener sentidos, termómetros, brújulas, dinamómetros, manómetros, para obtener información del exterior. Los autómatas deberán tener miembros. Claro, pues si queremos que ejecuten acciones, tienen que tener miembros para actuar, ¿verdad?
Los autómatas tienen que tener energía, el gran problema de Leonardo da Vinci. ¿Qué energía es la que va a mover esas máquinas? ¿La mano del humano? ¿La de los pies? Imposible. Pero no es nada de esto lo importante. La ciencia automática, la ciencia de los autómatas se basa en estos autómatas. Se necesita que los autómatas, y este es el principal objeto de la automática, tengan discernimiento. ¿Quién es el padre de la inteligencia artificial? Alan Turing en 1914 tenía 2 años y en 1950 escribe un artículo que es ¿puede pensar una máquina? Para a continuación decir no sé lo que es una máquina, no lo puedo definir, no sé qué es que una máquina piense, así que cambio la pregunta ¿puede pensar una máquina? Por el imitation game. Leonardo, el nuestro, 30 y tantos años antes, ya había dicho que era una máquina dotada de inteligencia artificial. Una máquina que pueda en cada momento, ella solita, teniendo en cuenta las impresiones que recibe por los sentidos y también las que ha recibido antes, ya memorizado en su memoria artificial, ella solita actuar, ejecutar acciones. Es decir, es necesario que imite. ¿Habéis oído hablar del juego de la imitación de Turing? Imitation Game, 1950. Esto es 1914. Que imite el comportamiento de los seres vivos, ella solita, adaptando su conducta a las circunstancias. Pero diréis, pues se quedaría en proyecto. No, nuestro Leonardo no es florentino, es español, es cántabro, es cigüeñés. Y lo demuestra con una máquina. Si hay una máquina que demuestra las posibilidades de la inteligencia artificial, es una máquina con la que un humano pueda jugar al ajedrez. Y que la máquina responda inteligentemente a los movimientos del humano. Estaba terminada en 1912. La va a presentar por primera vez en 1913. No la presenta porque no tiene el tratado teórico, porque la Academia de Ciencias está tardando mucho en publicar el libro, los ensayos sobre automática, que no salen hasta enero del 14. Entonces presenta la máquina en Madrid, en 1913, en el Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. Pero nadie lo entiende, porque no existe la ciencia que lo acompañe. ¿En qué consiste esta máquina? No es una partida de ajedrez completa. Leonardo dice, pues yo puedo complicarlo esto mucho más. Con meter más metros cúbicos de maquinaria, pues acabaríamos complicando la partida. Pero lo que yo quiero es que quede clarito que la máquina puede imitar el pensamiento humano. Es un final de partida de torre y rey blancos que maneja la máquina contra el rey negro que maneja el humano. Ponemos las piezas insertadas en los escaques correspondientes y levantamos el rey negro. ¡Bum! La máquina se enciende y está esperando el movimiento del humano. El humano, dentro de las reglas del ajedrez, tendría que insertar el rey en una de los escaques alrededor de la escaque de salida. Pero puede intentar hacer trampa porque como la máquina es tonta y se acerca en diagonal a la torre. Porque como la máquina no se va a enterar, a la siguiente me como la torre. La máquina detecta las trampas y enciende una de esas 3 bombillas que estáis viendo ahí. Y a la tercera trampa se desconecta. Así que nos dejamos de tonterías e intentamos jugar en serio con la máquina. Insertamos la pieza, el rey negro, en el escaque adecuado. La máquina interpreta el movimiento. Si nos hemos acercado a la torre, ¡buah!, mueve la torre en horizontal hasta el otro extremo. Claro, hasta cuando queramos llegar otra vez hasta la torre ya le ha dado tiempo a avanzar con el rey. Si no sepamos, pues se va hasta el otro lado y avanza con el rey hasta que indefectiblemente nos da el jaque mate. ¿La máquina piensa? ¿Qué pensáis? ¿Imita el pensamiento humano? Bueno, pues en el año 13 nadie entendía lo que había presentado en España, pero en el año 14 existe la máquina y el tratado teórico. ¿Dónde va a llevar la máquina para que lo entiendan? A París. Y esta es la portada de Le Matin. Un autómata que sabe jugar al ajedrez. La máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. Esto decía la prensa mundial en 1914 de nuestro Leonardo. Esto es el origen de la inteligencia artificial, hace más de 100 años. Y diréis, bueno, pero es que lo dicen en francés, que ya no era el idioma científico de la época. No pasa nada, si tengo respuesta para todo. Y no estamos en el Consejo de Ministros. Scientific American, 1915. Ya han entendido los americanos lo que se ha presentado en París y publican un artículo, tamaño importante, a varias páginas, con las fotos del ajedrecista, del telequino, y un título que yo creo que no hace falta que sigamos leyendo. Torres y sus destacados dispositivos automáticos. ¿Y qué dice el subtítulo? Sustituirá mediante máquinas a la mente humana. 1915.
Esto me parece que es un inventor. Pero os habéis quedado ahí con las ganas. Ha anunciado en 1910 un computador electromecánico y, oye, y que no nos fiamos que lo construyera al final. Va a ver si es como Leonardo da Vinci, que nos dio unos dibujitos de su máquina de calcular y no la construyó. No, que hemos dicho que este no es florentino, que este es español, cántabro, del Valle de Iguña. Y claro, en 1920 ya lo ha terminado. En realidad lo había terminado en 1919, pero había esperado a tener la memoria escrita en francés y visto que en España tampoco lo iban a entender, porque ya lo presentó aquí en Madrid, en el estanque de la Casa del Retiro, una exposición que hubo de ingeniería, vino el rey a inaugurarlo, pero nadie entendió nada, y dijo, bueno, no pasa nada, lo presento en París al año siguiente, y lo podéis ver en color hoy en día. ¿Y qué estáis viendo? ¿Qué tenemos a la derecha? ¿No os parece un teclado? ¿El órgano de introducción de datos? Claro. ¿Y no estáis viendo el órgano de salida? ¿No estáis viendo la impresora? Claro. ¿Y a la izquierda qué tenemos? Pues el equivalente a la CPU. Desde el teclado mandamos las operaciones que queremos que la máquina compute. Y cuando hemos terminado de mandar operaciones que se van almacenando en la memoria artificial, le damos al intro. La máquina retoma de su memoria artificial todas esas operaciones, las realiza y las manda ella solita a la impresora, que nos va sacando todo el listado de operaciones. ¿Es un ordenador completo? No. Todavía hay que reconocer que no es un ordenador completo, no es programable. Sí están los diseños del ordenador completo programable, de la máquina analítica que no ha podido construir con tecnología mecánica Charles Babbage, que ha fracasado rotundamente porque con tecnología mecánica no se podía hacer, y Leonardo en sus ensayos ya ha dicho, Babbage fracasó por el error de la tecnología, porque no disponía de tecnología electromecánica. Con la nueva tecnología sí se puede construir el computador programable y los diseños están en los ensayos. Y para demostrar que es posible, en 1920 nos regaló el aritmómetro electromecánico que presentó en París. Y claro, cuando se organizó en el año 90, 1990, en el Museo de las Ciencias y las Tecnologías de París, una exposición antológica mundial sobre la historia de toda la informática, de la máquina de calcular de Pascal al ordenador, ¿dónde empezaba la historia del ordenador? Pues en el aritmómetro electromecánico de Torres Quevedo, obviamente. Y cuando pusieron el gran cuadro con todos los artilugios desde ya sé que no veis, lo amplío, no os preocupéis, ya sabemos, ahora lo veis mejor, desde los ábacos, las piedrecitas y todo eso hasta el ordenador actual. ¿Y qué tenemos en el ordenador actual? ¿Veis aquí abajo ordenador actual? Vamos para arriba, el Mark I y el ENIAC de la Segunda Guerra Mundial. Seguimos subiendo. ¡Ah! ¿Qué aparece ahí? Torres Quevedo, 1920. ¿Y antes qué hay? Nada. Los fracasos de Charles Babbage. Es que no hay nada hasta Torres Quevedo en la historia del ordenador. Esto es un inventor de talla mundial. Claro. El ajedrecista de antes os lo habéis creído porque parecía razonable, pero no parecía que el tablero estaba vertical, ahí no veíais nada. No, en el año 22 tiene más o menos terminado y lo presentó hace ahora 100 años en Salamanca, en el Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias en Salamanca, el segundo ajedrecista. El tablero ya es horizontal. Ya no son brazos electromecánicos que mueven, sino electroimanes por debajo, de tal manera que cuando levantamos, ¡pum!, se enciende, posamos, detecta dónde está y los electroimanes van moviendo las dos piezas, lo tenéis en YouTube, podéis ver cómo se movía en blanco y negro, hasta que va dando los jaques y además aquí ya la máquina no solo piensa, sino también habla. Porque ha puesto un disco y un gramófono anunciando los jaques, el jaque mate, las trampas, etcétera. Bueno, este segundo ajedrecista sí que ya no admite ninguna duda. Y además ha estado funcionando hasta antes de ayer. Ya los aquí presentes somos todos mayores y en el año 78 estábamos todos por aquí, ¿verdad que sí? Bueno, pues esta fue la última vez que derrotó a alguien. Y es que da lo mismo que seas un monarca que seas un plebeyo. La máquina te gana. Y todos sabían lo que iba a pasar, menos el derrotado. Ya veis la cara que se le está quedando con el jaque mate que le está dando. Los otros se parten de risa porque sabían que aunque fuese el joven rey Juan Carlos, iba a ser derrotado igual. Bueno, en 1912 ya existía el primer ajedrecista. En 2012, Google Europa tiene que conmemorar un hito en la historia de la computación y toca España. Y vienen a hablar con los catedráticos de Teleco, ¿cómo se llamaba? Bueno, ¿cómo se llama así? Un catedrático de automática de Teleco y le preguntan, oye, ¿vosotros qué tenéis en España? Pero así como riéndose, vamos a tenernos que ir a otro sitio porque aquí en España ¿qué tenéis que podamos conmemorar?
Y entonces, Jorge Pérez. Y Jorge Pérez le pregunta a mi padre, que es en ese momento era catedrático en la Escuela de Arquitectura, oye, de haber algo será de Torres Quevedo, ¿no? Y mi padre, cuando hay que buscar cronología, de documentación, dice, a ver, Paco, ¿qué tenemos? El ajedrecista de Torres Quevedo ya estaba en 1912. Bueno, yo miro toda la documentación porque me parecía recordar que sí, y encuentro las cartas de Leonardo a su hijo diciéndole, ya tengo el ajedrecista terminado, pero me falta tratado teórico y a veces se atasca, y a ver si lo vamos a presentar en público ese día justo, pues no da el jaque mate, y la cosa va a quedar fatal. Así que no lo presentamos todavía. Le llevamos las cartas a los de Google y dice, ya está. Estaba en el año 12, 100 años después podemos conmemorar esto. ¿El qué? Pues esto lo tenéis en el blog oficial de Google desde ese año 2012, que el ajedrecista es el primer computer game de la historia. Luego los periodistas le llaman videojuego. No, aquí no ha inventado la tele Torres Quevedo también. No hacía falta que lo inventase también. Pero sí el primer juego computacional, o el primer juego de ordenador. ¿Que están exagerando un poco? Bueno, pues para una vez que exageran, tampoco pasa nada, que leyenda negra ya tenemos nosotros de sobra para atribuirnos, la verdad. Pero de nuevo, esto no deja de ser un blog y hace falta una certificación un poquito mejor. Entonces, en el año de la pandemia, en el verano de la pandemia, pues hubo que hacer muchas cosas. En concreto, el Castillo del Rey de San Vicente de la Barquera, al quedarse cerrado con la humedad, perdió toda la colección que tenía de museo permanente. Y claro, querían turistas y se encontraron con que de urgencia hacía falta llenar el Castillo del Rey con algo. Y me llamaron desde allí y me dicen, Paco, ¿nos puedes llenar el Castillo del Rey de San Vicente de la Barquera con una exposición de las tuyas? Y dije, sí, tengo la de Torres Quevedo completa, está disponible. ¿Cuántas paredes tenéis? Bueno, no entro todo, porque la exposición que tengo es enorme, ¿no? Les llenamos el castillo y pasaron por allí editores de los Annals of the History of Computing, la Biblia de la historia de la computación mundial. Y no entendieron mucho, pero olieron que allí había una personalidad que se les había escapado. Entonces me escribieron rápidamente que si podía escribir una reseña de esa exposición para los Annals of the History of Computing. Se lo mandé y me dijeron, oye, ¿y esto nos lo puedes escribir en un artículo para esta revista? Y yo dije, ya, pero es que vuestros artículos, aunque sea 2 columnas y demás, son 8 páginas, y esta es una historia mucho más completa, necesito 16, las que tú quieras. Y entonces, pues venga, las que yo quiera, ¿verdad? Pues además le vamos a poner el título que a mí me da la gana. Mira qué título le pusimos. Leonardo Torres Quevedo. No puse el artículo determinado, pero está implícito. El pionero de la computación, de la automática y de la inteligencia artificial. ¿Que cuela? ¿Que les parece bien el título? Pues vamos con el resumen, que os lo leo. La historia de la computación es una historia fascinante. La búsqueda de pioneros poco conocidos de la automática, de padres perdidos de la computadora, de fundadores que no son familiares al mundo en general de la ciencia de la computación, o de creadores sin reconocimiento suficiente de la inteligencia artificial. Hay que coger aire, ¿verdad? Nos invita, bueno, os invita a vosotros, yo ya lo llevo muchos años haciendo, a que hagamos una mirada al pasado con una mente un poquito más abierta que la que vosotros anglosajones en general habéis hecho hasta ahora, porque existe la figura de Torres Quevedo que es todo eso. Pues ya está publicado. Esto ya es, en la Biblia de la historia de la computación, el punto de partida de todos esos ámbitos, y es nuestro Leonardo. Pero habíamos dicho que el otro había probado una invención, ¿os acordáis? Él no se había arriesgado, había puesto a uno de sus niños a que lo probase. Se rompió una pierna y un brazo y no volvió a ensayar nada. Y realmente, aunque estaba obsesionado con el vuelo, pues lo que hizo fue, pues que si el sacacorchos, que no va tampoco a ningún sitio, que si esas alas, pero no hizo más. Y en realidad es que con este sistema es muy difícil volar. Diego Martín, en la zona de Caleruega, pues se pudo lanzar desde un altozano y bueno, las crónicas dicen que planeó durante unos metros, pero con esto no vamos a conseguir volar, porque hay que ascender. La solución al problema de la navegación aérea en ese final del siglo XIX son los dirigibles. Poniendo una estructura metálica con una envuelta exterior y bolsas independientes de hidrógeno dentro, como Zeppelin, o poniendo una bolsa elástica que admite impactos que los otros no, desde luego, y colgando una barquilla con sistema de suspensión a lo largo de toda la envuelta, porque si no el peso de la barquilla dobla a la bolsa por el centro. Y claro, Leonardo el nuestro dice, pero es que bestias son estos, es que eso no es desinflable, no es inflable, esto en cualquier golpe, pues la estructura entera quiebra, y estos que flojitos son, si es que esto no va a ser estable de forma, vamos a hacerlo mucho mejor.
Vamos a patentar un sistema que reúna las ventajas de unos, las de los otros y elimine todas las desventajas. Un sistema autorrígido. Vamos a meter dentro del dirigible un sistema de triángulos de cuerdas, de tal manera que los vértices vayan todos asidos a 3 largueros longitudinales que van desde la proa hasta la popa, conformando una viga hecha solo de cuerdas de sección triangular, que la resistencia que nos va a aportar es magnífica. Y además le va a dar una forma trilobulada, como alas de aeroplano, con lo cual la estabilidad va a ser mucho mayor. No hay aeroplanos en ese momento, hasta la Primera Guerra Mundial apenas lo va a haber. Claro, ese concepto que va a proponer Leonardo es que hace que la suspensión sea interior, de tal manera que por 2 puntos de salida de todas esas cargas, luego el peso se va a distribuir uniformemente por toda la envuelta. Cuando se infle, va a funcionar como si fuese rígido, pero no es rígido, es flexible. Lo que pasa es que si le vamos metiendo gas a presión, esas cuerdas se van autorrigidizando hasta que cuando está la presión interior más o menos como la exterior, si lo pinchamos no hay flujo hacia afuera apenas, pues funciona como si fuese rígido. Pero no tienen un solo elemento metálico dentro. Admite impacto, se puede inflar, desinflar. Eso es lo que se construyó en el frontón Betty High, el primer dirigible moderno de la historia. Y se probó sacándolo ese día, en junio del año 1906, del frontón Betty High, por donde si habéis entrado en las visitas actuales, se entra en la visita original. Y lo que hace Leonardo es repatentarlo. Dice, esto se va a poder comercializar. Si la primera patente francesa era del año 2, en el año 6 repatenta en España y en el año 7 en Francia y en el Reino Unido. Y lo lleva a probar a Guadalajara con los militares, con el servicio de aerostación militar. Y los espías franceses, que están viendo que esto es lo importante, que ya lo habían anunciado en la Academia de Ciencias de París en el año 2, hacen fotos que acabará estando en postales. Y Leonardo se lleva el dirigible a Francia para ensayarlo, y la Casa Astra de Francia le va a comprar la patente, le va a pagar 3 francos por cada metro cúbico, y ahora vais a tener que hacer algunas cuentas, porque cuando estalla la Primera Guerra Mundial, los británicos dicen, la única manera de luchar contra los submarinos alemanes va a ser con dirigibles, porque no hay sonar. Desde la cubierta de un barco no se ve el periscopio y no se ve el torpedo hasta que no nos ha estallado. Pero desde el dirigible se ve perfectamente de dónde ha salido el torpedo, con lo cual a 80 kilómetros por hora nos ponemos encima y claro, puede intentar sumergirse, pero eso significa todo el aire que tienen los tanques llenarlo de agua, con lo cual va a estar echando burbujas durante horas, ese submarino se ha suicidado. Claro, ni un solo submarino alemán se atrevió a atacar un solo barco si veían que estaban protegidos por los dirigibles de Torres Quevedo. Y decís, pero ¿dirigible Torres Quevedo? ¿Cuáles? ¿Cuántos? ¿Cómo? Más de 30 de la serie Coastal, de unos 5.000 metros cúbicos, podían estar volando más o menos un día. 18 de la serie North Sea, más de 10.000 metros cúbicos. Uno de ellos batió el récord mundial de duración en vuelo volando ininterrumpidamente, sin tocar tierra, sin meter más hidrógeno, etcétera, durante 4 días, 4 horas y varios minutos, alternando 2 tripulaciones. Estos funcionaron en el Mar del Norte porque protegían absolutamente pues toda la costa norte de Escocia, etcétera. Entre medias, otros 10 de la serie North Sea. Además, 4 que se venden a Rusia. ¿Y a dónde se llevan? A Sebastopol. ¿Y dónde está Sebastopol? En Crimea. ¿Os suena por los telediarios? Todos los días lo tenemos en los telediarios. Los dirigibles de Torres Quevedo llenaron la Primera Guerra Mundial, de los que van a acabar ganando la guerra. Porque Estados Unidos, cuando entra en el 17, también quiere dirigibles del sistema Torres Quevedo. Y diréis, pero esto ya es quizá la culminación de un inventor. Porque no solo ha concebido, no solo ha creado, no solo ha construido, no solo ha desarrollado, sino que encima ha ingresado. ¿Cuánto dinero consiguió Leonardo? Pues lo tengo documentado también. 3 francos por cada metro cúbico. ¿Cuánto es eso? Pues para que os hagáis idea, un catedrático de universidad en estos años cobraba 6.000 pesetas en un año. La peseta y el franco estaban más o menos a la par. Luego por la inflación va a haber separación. Más o menos. 6.000 francos son como 6.000 pesetas, un sueldo anual de catedrático de universidad. ¿Cuánto ha cobrado Leonardo por esa primera serie de 4 dirigibles? Bueno, aquí os he puesto unos más, pero da lo mismo, de los últimos. 50.000 francos. Para la siguiente serie, 80.000 francos. ¿Cuántos sueldos anuales de catedrático ha conseguido? Y ahí estamos con el AT5 al AT9, el AT11 al AT17, bueno,
una serie de ellos. Hasta Japón, que se está preparando para la Segunda Guerra Mundial, le vende un dirigible por el que va a cobrar 32.000 francos. ¿Cuántos sueldos de catedrático? Esto es un inventor. Hasta una persona que se forra, está quedando grabado, pero utilicemos un lenguaje coloquial también, con sus invenciones. Y claro, aunque vosotros españoles y españolas no lo sepáis, los británicos y los franceses sí saben que esto les ayudó a vencer en la Guerra Mundial. Por eso cuando escriben sus libros en francés o en inglés sobre los dirigibles en la Primera Guerra Mundial, ¿qué aparece en portada? Pues dirigibles del sistema Torres Quevedo hundiendo submarinos alemanes en el Atlántico, en el Golfo de Vizcaya, en el Mar del Norte o en el Mediterráneo si están operando los franceses. Porque este sistema funcionó, pero funcionó tan bien que cuando ya no tenían que pagar royalties porque ya había caducado la patente, la casa Zodiac siguió construyéndolo, dirigibles del sistema Torres Quevedo en los años 30. Sí, los dinghies, las lanchas inflables, las lanchas Zodiac, son un invento de un ingeniero de Zodiac con los retales de estas lonas. Dice, ¿para qué los vamos a llenar de hidrógeno, que es muy caro, para que floten en el aire? Los llenamos de aire y que floten en el agua. Este es el origen de las lanchas Zodiac, los retales, las sobras de las envueltas de estos dirigibles que en los años 30 se seguían construyendo. Ay, que yo sé que queréis que estemos hablando de todo esto hasta mañana, pero lo mismo os tenéis que ir a cenar. Y claro, cuando hablamos del pasado está muy bien, pero nos gusta traerlo al presente. Oye, y si podemos llegar hasta el futuro, mejor que mejor, ¿verdad? Pues este fue el Da Vinci, el otro Leonardo, que no construyó nada. El nuestro, por ejemplo, cuando resuelve un problema, lo resuelve en su totalidad. Queremos construir dirigibles, pero claro, hacen falta otros elementos, porque ¿qué pasa si ese dirigible se avería el motor en mitad de ningún sitio? Pues no pasa nada, llevamos en un carro, en un camión, al lado un poste desarmable que sea para amarrarlo al aire libre. Lo montamos como una tienda de campaña rápidamente, por el morro, por la nariz, lo hacemos solidario al cabezal pivotante y se va a autoorientar como una veleta continuamente, solo él solito, automaticidad a la aeronáutica. Patenta en Bélgica en 1911, en Francia y en el Reino Unido en 1912, y claro, pues la Armada Británica pues lo ensaya. Pero esto no es lo importante es que hoy en día es el sistema para amarrar al aire libre todos los dirigibles. Este estaba en el aeródromo de Villanueva del Pardillo en 2011. Claro, porque es el sistema, pero es que lo habéis tenido en todos los telediarios antes de ayer. Porque es el sistema que utiliza la US Navy, la US Army, para los globos aerostáticos que tiene en Siria, en Irak, que tenía en Afganistán, que ahora no necesitan estar tripulados. Ahora con mandos a distancia, 2 inventos de Torres Quevedo, podemos tener 1 tonelada de equipos de teledetección flotando en el aire para luchar contra Hamas, contra Hezbollah o contra quien corresponda. Ha sido noticia que lo han derribado con un dron recientemente. Sí, claro, bien. Hace 100 años ya lo había inventado Torres Quevedo. Estáis viendo cómo está amarrado con el poste de amarre. Muy bien. Pero Torres Quevedo dice no. Bueno, he hablado antes de un premio que me dieron en Inglaterra que fue por esto, ¿no? Por hablar de esto en el National Maritime Museum. Claro, es que si ese poste de amarre lo subimos a bordo de un barco, tenemos la unión de náutica con la aeronáutica a las puertas de la Guerra Mundial. Y Leonardo, bueno, el mundo entero sabía que estábamos camino de la Gran Guerra, le ofrece a la Armada de Francia, a la del Reino Unido, esa unión que a nadie se le había ocurrido, poniendo el poste de amarre a bordo de una embarcación portadirigibles, porque puede acompañar a la flota en el Mar del Norte o donde sea, y cuando necesites sacas el dirigible, bueno, pues lo vuelves a meter. Ya está, 2 unidades desinfladas con cilindros de hidrógeno, etcétera. Bueno, se ha adelantado, como siempre, a su tiempo, y no le da tiempo a las armadas de los aliados a desarrollarlo, pero sí a nuestra armada, para la guerra en Marruecos. En el desembarco de Alhucemas trabajará, funcionará, operará el primer Dédalo de nuestra armada, que en la parte de proa tiene el sistema de Torres Quevedo reproducido, en popa, hidroaviones. Y diréis, bueno, pero esto me has dicho que vamos al presente y al futuro, y esto es de hace más de 100 años. Sí, pero es que los americanos en los años 30 lo copiaron, para hacer, bueno, no les cabían porque eran sistema Zeppelin, digamos, compensaciones de guerra que le habían dado los alemanes para los dirigibles Zeppelin Goodyear del periodo entre guerras. Sí, pero es que ese globo aerostático que han derribado hace nada con un dron, es que no es de ahora.
ya se estaba utilizando en los años 80 del siglo pasado, a bordo de un barco con el poste de amarre inventado por Torres Quevedo. Y no estaba en blanco y negro solo, sino que siguió haciéndose después ese uso para la lucha antisubmarina, contra los submarinos de los narcotraficantes mexicanos, claro, y para el control de fronteras entre México y Estados Unidos. Pero es que no es pasado, es que es presente. Porque en estas embarcaciones que, bueno, si habéis ido a Canarias o a Baleares, pues son las que se utilizan hoy en día, se unen náutica y aeronáutica con el poste de amarre inventado por Torres Quevedo en sistemas de navegación ultramodernos como son esos catamaranes de aluminio, ¿verdad? Sí, esto es lo que probó Torres Quevedo en Guadalajara en 1907. Y esto es lo que se estaba probando en Francia pues 100 años después. Y yo escribo a los de Boliris, que son los que lo están haciendo, para preguntarles, oye, pero ¿sois conscientes de que esto ya lo estaba haciendo Torres Quevedo 100 años antes? Dice, no teníamos ni idea, pero gracias por la información. Claro, este es nuestro Leonardo. Y claro, este dirigible estaba operando en Baraki, porque Francia era dueño del norte de África, en Túnez, en Argelia, estaba operando allí. ¿Pero por qué pongo yo Moscú ahí? ¿Me habré equivocado? No. Es que este desde 2018 está operando a las afueras de Moscú. Este estaba operando en la Primera Guerra Mundial en el norte de África, un Astra Torres, por el que Torres Quevedo había cobrado mucho dinero, y este sigue operando en el siglo XXI, hoy, en Moscú. Pero no estaba en Moscú en 2013, estaba en Kiev, porque antes de que empezase la guerra ruso-ucraniana, un consorcio de la Sociedad Aeronáutica Rusa y la Sociedad Aeronáutica de Kiev, no esa Sociedad Aeronáutica ucraniana, es de Kiev, en las afueras de Kiev estaban probando en paz y armonía este dirigible. Y yo escribí al responsable, lo que aparece debajo, de este proyecto diciéndole, querido compañero Fodorov, que hemos coincidido en varios congresos, en Friedrichshafen y demás, ¿no? Estoy buscando más información, fotos, dibujos, etcétera, sobre este dirigible, porque a mí, oye, como que me parece que se parece mucho a los que acabáis de ver, a los Astra Torres, a los Coastal y demás. ¿Me puedes dar información? Escueto y educado, me responde Fodorov arriba. Querido colega, te adjunto información, material sobre este dirigible, que claro, en Kiev se llamaba FRF-1 y ahora nosotros lo hemos rebautizado de ZE-1. Y por supuesto, los principios de los diseños de Torres Quevedo se han utilizado ampliamente. Hombre, sí, eso ya lo sé, pero yo lo que quiero es que me lo pongas por escrito para que lo leáis todos conmigo. Bueno, consideraciones finales y ahora sí. ¿Qué es un inventor? Una persona que idea, crea, concibe, construya y desarrolla algo que no existía antes. Da Vinci tiene una mente efervescente y concibe montones de cosas que se han construido a finales del 20 y del 21 para comprobar que esos dibujos, porque esto es, no esto, lo que nos regaló Da Vinci, pues bueno, como arma de guerra era inútil, porque a ver en qué campo de batalla puedes poner eso, disparando a 360 grados contra todo bicho viviente y sobre todo, cómo mueves todas esas toneladas a cualquier sitio, que es imposible. A Leonardo da Vinci ha habido que redescubrirlo, pero hoy lo hemos convertido en un mito. Hemos reconocido su genialidad hasta en pintura que en su época ni se reconocía. Los genios en su época eran Rafael y Miguel Ángel, y la obra de Leonardo estaba perdida en los museos, por ejemplo la Gioconda, y si no la llegan a robar y se crea ese problema italiano-francés de nacionalismos y demás, no hubiese sido la obra maestra que hoy consideramos que es, porque no lo fue en su época ni lo era al principio del siglo XX. Y no lo era porque Leonardo fracasó. Era un hombre fuera de su tiempo. Era un hombre que tenía que haber nacido en la modernidad con todas esas herramientas matemáticas y científicas que no había en el Renacimiento. Y sin embargo, todos reconocemos su genialidad. ¿Y qué pasa con el nuestro? Que creo que si no es por estas conferencias, pues pocos conoceríais su genialidad. Y no será porque no vamos poco a poco, desde hace 40 años, mi padre, y a partir de hace 30 y tantos yo, contando estas cosas, sometiendo nuestras investigaciones para que ya el mundo se entere en automática, en mecanización del cálculo, en aeronáutica, porque aquí también he publicado montones de artículos en inglés, sobre el poste de amarre, sobre el barco portadirigibles, sobre la binave, para que no pase lo que pasó en 1930, que aunque los españoles no lo sabían,
Maurice Docan, que había sido presidente de la Sociedad Matemática Francesa, cuando escribe en Figaro un artículo sobre la historia de las máquinas de calcular en 1930, historia que empieza en Pascal y que termina en nuestro Leonardo Torres Quevedo, no tuviera que hacerse esta pregunta. Ante todo lo que Maurice Docan sabía que había hecho Torres Quevedo y que todos sabéis ahora que hizo Torres Quevedo, se hizo una pregunta. ¿Acaso no deberíamos considerar a Torres Quevedo en la época de Tesla, de Graham Bell, de Thomas Alva Edison, al autor de todo esto que os he contado, ¿acaso no lo deberíamos considerar el más prodigioso inventor de su tiempo? Bueno, pues esta es la pregunta que nos dejó para el presente y para el futuro Maurice Docan. Pero la respuesta no la dio él. La respuesta está en vuestras manos. Muchas gracias. Bueno, no, nunca he medido la duración de los aplausos, pero creo que ha sido el más largo desde que estoy yo aquí, sin duda. Bueno, abrimos el turno de preguntas, que estoy seguro que esta vez va a haber bastantes. Adelante, por aquí a la izquierda. Hola, buenas tardes. Quería saber si hay alguna exposición sobre Torres Quevedo, sus autómatas, en la actualidad en Madrid. En Madrid en estos momentos está el museo que conserva sus máquinas en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Politécnica de Madrid, donde se exhiben los originales. No funciona ninguno, pero el diseño expositivo es bastante bueno, está muy actualizado, y aunque no hay personal ni hay medios, uno de los subdirectores de la escuela, Manuel Romana, pues dedica gran parte o una parte importante de su tiempo a enseñarlo. Con lo cual, si entráis en la página web Museo Torres Quevedo de la Universidad Politécnica, pues podéis concertar una visita y dentro de la agenda complicadísima que tiene cualquier subdirector de cualquier centro educativo de la Universidad Española, encontrar un hueco que seguro que lo encontráis antes de final de curso. En estos momentos yo no tengo ninguna exposición en Madrid, la he tenido hasta hace nada, la tengo en la Universidad de Granada. Tenemos otro museo en Cantabria que podéis visitar durante todo el año, pero en concreto también durante el verano, que es un museo muy especial porque está en un colegio que lleva el nombre de Leonardo Torres Quevedo, y lleva el nombre de Leonardo Torres Quevedo porque Estíbaliz era maestra, mi esposa era entonces mi novia en los años 80, que decidió que se tenía que llamar Leonardo Torres Quevedo y consiguió que se llamase Leonardo Torres Quevedo. Pues en ese colegio, que ya no tiene tantos niños, hemos montado otro centro expositivo, pero mucho más dinámico. Podéis matricularos como si fueseis niños y hacer cursos de robótica, de invención y demás. Podéis hacer un paseo para compaginar ciencia y naturaleza por los lugares, los escenarios donde Torres Quevedo ensayó sus primeros teleféricos para llegar a la patente, a esa primera patente que presentó, que luego presentó en todos esos países del mundo. Tenéis un documental que solo se puede ver allí, dirigido por un, valga la redundancia, director que tiene 2 Goyas, uno como productor y otro como director. Y tenéis mucho cariño que hemos puesto en 30 y tantos, 40 años, para que veáis algo que vosotros no vais a poder experimentar, pero que los niños de Cantabria, del País Vasco, de Palencia, de Burgos, de Asturias, sí pueden experimentar, que es que le damos cursos de formación a los niños de quinto y sexto de primaria para que, como guías de museos, sean ellos los que le explican a sus compañeros que van visitando este museo durante el curso la genialidad de este paisano suyo. Con una tarea educativa a la inversa. No llevan los deberes a casa para que les ayuden sus abuelos o sus padres. No, le ponen tarea a sus padres y a sus abuelos explicándoles lo que es Torres Quevedo para que desde el colegio hacia la sociedad del Valle de Iguña y de ahí a toda Cantabria, esta tarea que yo hago en Madrid con conferencias se haga desde la infancia. Bueno, pues todo ese museo lo tenéis también abierto. Hay 2 museos en este momento, uno en Cantabria y otro en Madrid. La exposición que está en la Universidad de Granada
va a ir pronto al norte de Burgos, a Arija, y estará allí en verano, y en Cantabria, por partes, por secciones, pues va a estar también expuesta. Irá a la Universidad de Murcia en septiembre-octubre, y antes o después al Palacio del Infante Don Luis de Borbón de Boadilla del Monte, que lo llevaremos pronto, porque tienen mucho interés, y llenaremos también el espacio que tienen allí expositivo, con maquetas, con paneles, con documentación, todo lo que os he ido poniendo pues en las vitrinas para que lo veáis. Y luego en la Facultad de Educación periódicamente monto exposiciones, ahora no están físicamente, pero sí virtualmente, porque está todo digitalizado, con lo cual si entráis exposiciones, Facultad de Educación, Universidad Complutense de Madrid, podéis hacer visita virtual a la última que hice, que responde a esa pregunta. Leonardo Torres Quevedo, ¿puede pensar una máquina? Si la queréis ver virtualmente, pues la podéis ver en la página web, y si tenéis paciencia, pues la podréis ver físicamente en octubre-noviembre, probablemente en noviembre, en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense, para la conmemoración de la creación de las facultades independientes, ya no de ciencias, sino de matemáticas, de física, de química, de biología. Todas las facultades complutenses van a organizar muchos actos, y un eje central de la conmemoración de la Facultad de Matemáticas han entendido que tiene que ser la exposición Leonardo Torres Quevedo, ¿puede pensar una máquina? Así que la tendréis en noviembre. Pero hoy, si queremos visitar, Museo Torres Quevedo en Madrid, Museo Torres Quevedo en Cantabria, o exposición virtual en la página web de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Más preguntas? Por aquí, Silvia. Enhorabuena, usted transmite con una energía tal que el mensaje llega muchísimo mejor, hasta estupendo. ¿Qué opinión tenía Torres Quevedo de Leonardo da Vinci? Por ejemplo, en algún momento menciona el Codex Atlánticos o alguno de los otros de Leonardo cuando Torres Quevedo escribe sobre sus inventos y luego los construye, etcétera, etcétera. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. La coincidencia de los nombres no es porque el padre o la madre o la familia presionasen ante la genialidad del florentino, viendo que nuestro hijo es probable que sea un genio. Porque Leonardo da Vinci no existía cuando en 1852 nace nuestro Leonardo. Es desconocido. Empieza a ser conocido, como he dicho, a principios del siglo XX, porque los trabajos de los eruditos quedan para eruditos. Y en realidad es que el Leonardo que nos descubren no ha inventado nada. Entonces, para un inventor como el nuestro, Leonardo da Vinci no es un inventor, porque no ha inventado nada. No le puede servir de modelo. Es más, es que en ese año 13, 14, cuando la Gioconda es ensalzada y demás, y empieza a ser un poquito reconocido, es que Leonardo ya tiene 60 y tantos años. La parte más importante de la obra de Torres Quevedo ya está hecha. En el año 20, que ya tiene casi 70, tiene 68, nos regala el aritmómetro. En el año 23, que ya tiene 71, el segundo ajedrecista. Y quiere construir el autómata programable, la computadora completa, electromecánica. Y él mismo reconoce, ya transcurridos unos años, mira, es que no me va a dar tiempo, no tengo vida para poder construir eso. Así que regalo las máquinas a la Escuela de Ingenieros de Caminos y me jubilo de la invención. No ha podido conocer al Leonardo inventor porque es que no ha existido. Todas estas máquinas que hemos visto en exposiciones son inventos de después de la Guerra Mundial. Museos y museos, eruditos y eruditos reconstruyendo unas máquinas que Leonardo da Vinci no construyó nunca. No le pudo inspirar. ¿Más preguntas? ¿Alguien más se anima? Por aquí. Solo saber si alguien pudo aprovechar todo esto que nos dejó, todo el legado que nos dejó Da Vinci. Porque entonces, hasta principios del siglo XX, se desconocía la obra de él. Pero es que las obras de Torres Quevedo se ven muy similares, claro, a lo que él diseñó, a lo que él dibujó. Bueno, yo he buscado las similitudes dentro de los miles de páginas de los manuscritos de Da Vinci, precisamente para que tenga sentido la comparación, ¿no? Pero realmente lo de Da Vinci no influyó en nadie, y es lo lamentable. Si ese caudal de investigación, de preguntas a la naturaleza, de aventuración, digamos, la palabra existe, de aventuración de respuestas científicas que plasma en esos manuscritos indescifrados en su época, se hubiesen conocido en su época, la anatomía hubiese avanzado 100 años antes, los estudios de ciencias de la Tierra, pues lo mismo, y alguna de sus invenciones
pues también hubiese tenido un sentido. El barco de palas ya estaba inventado o intentado inventar, como no había potencia motriz, pues no se podía aplicar. Y así con casi todas las invenciones. No hay una originalidad total en las invenciones. Casi todas tienen antecedentes en la propia Italia que conocía Leonardo. Leonardo intenta ir un poquito más allá, en arquitectura, con plantas octogonales y demás. Casi todo estaba ya hecho. Pero él va un poquito más allá. Donde sí es original es en esos intentos de innovar en pintura. Pero claro, los experimentos con gaseosa. Si te encargan un fresco, pues la batalla de Anghiari, pues pensa ya antes de pretender utilizar unos pigmentos sobre un soporte que se te va a caer. Si quieres, te encargan la Santa Cena, no te pongas a ensayar, que lo que estamos viendo de la Santa Cena es una resurrección que se hace a los pocos años de pintada, porque es que se cae también. Porque si ya está inventada la pintura al fresco, pinta al fresco, y en tu taller haz los ensayos que tú quieras. Pero es que hasta en eso quiere innovar, y hasta en eso fracasa. Es un fracaso tras fracaso. Y no muere en los brazos de Francisco I, porque no estaba en Amboise Francisco I en ese momento, pero es muy significativo. Francisco se lleva a un fracasado, que ha fracasado en todo, y en todas partes. Ha fracasado en Roma, ha fracasado primero en Florencia, y a ver si Ludovico el Moro me acoge. Ha fracasado en Ludovico, se va a Venecia, fracasa en Venecia, fracasa en todas partes. Y lo que es más grave, fracasa incluso como pintor, que en su época, por mucho que luego un geógrafo publicase, luego que si es uno de los grandes pintores, no, los grandes pintores son los que son Rafael y Miguel Ángel, no Leonardo. Entonces es la pena de la genialidad desaprovechada. Que es verdad en su caso que sufrió de TDAH y que eso le limitó, pues probablemente. Si habéis visto la serie de televisión, a mí me descolocó desde el primer momento porque ponía a un Leonardo tranquilo, pausado, reflexivo. Ese no es Leonardo. Leonardo es uno que está mirando continuamente, está mirando a todas partes, está intentando coger información de todo lo que está viendo. Su vida es demasiado corta para todo lo que él quiere ver. Él está viendo luz, está viendo sonido, está viendo... y lo quiere plasmar luego. Pero claro, para eso hace falta reflexión. Nuestro Leonardo, hasta los 35 años, no presenta la primera patente. El otro Leonardo es un caudal de expresividad que no puede plasmar en algo coherente, no puede reflexionar lo suficiente. Es un genio, pero tiene unos problemas importantes. Tenemos dos preguntas por aquí. Mi más sincera enhorabuena. Sabe, increíble cómo transmite, me parece maravilloso. Estaba hablando de éxito y fracaso. Este señor, nuestro español, es un triunfador, claramente. No aparecen fracasos por ninguna parte. ¿Cómo la financiación? ¿No ha tenido problemas? ¿Quién le ha financiado? ¿Qué empresas han desarrollado? De eso parece que no. Muchísimas. No está pactada la pregunta, de verdad. No lo podía contar todo. Leonardo es que encima tiene mucha suerte. Y debía tener lo que llamamos inteligencia emocional. Su padre es ingeniero de caminos, era ingeniero de caminos, y entonces tenía que estar pues haciendo obras de ferrocarril, sobre todo por distintos lugares de España. Y le toca el ferrocarril Sevilla-Cádiz, y vive en el puerto de Santa María. Y se lleva al hermano pequeño de Leonardo y a la hermana mayor. Pero deja a Leonardito estudiando en Bilbao, al cuidado de unas parientes muy lejanas, las Barrenechea, en concreto a la última que queda de una saga, infanzonazgo, muchas propiedades, marquesas de Vargas y demás, que no tienen descendencia, y que van a nombrar al Leonardito, menor de edad, heredero universal de todos sus bienes. El padre va a administrar todo eso. Con todo ese dinero podéis ver una manifestación aquí en Madrid, en la calle Válgame Dios, cerca de Chueca, Libertad y demás, está la casa que se construyó con parte de esa herencia cuando Leonardo tenía 16 años, y la construye el padre. Hay una placa que lo dice. Tenía fortuna. Acaba la carrera de ingeniero de caminos, pero ha visto la vida de su padre. Ahora le mandan aquí, ahora le mandan allá, rutinario, ahora tienes que hacer un puerto, ahora una carretera, luego un ferrocarril, ahora no sé qué, un puente. Eso le aburre. Y entonces no existía la escuela de ingenieros de caminos, existía la escuela del cuerpo de ingenieros de caminos. Lo que formaba eran los funcionarios del cuerpo de ingenieros de caminos. Acababas la carrera, estabas un año de funcionario en prácticas y te incorporabas al cuerpo de ingenieros de caminos o de minas o de lo que fuese el cuerpo correspondiente. Y Torres Quevedo está 6 meses, más o menos, haciendo lo que su padre, trabajos ferroviarios de ayudante de un ayudante en el ferrocarril Sevilla-Huelva.
y le aburre soberanamente. Y dice, ¡ah, la porra! Y me retiro al Valle de Iguña a pensar en mis cosas. Si tengo una fortuna. También se dedica a viajar y ve que hace falta resolver el problema del transporte por cable en Suiza, y luego en el Valle de Iguña pues va desarrollando esas invenciones. Y se va gastando su dinero. Consigue algunas subvenciones. Por ejemplo, la memoria sobre las máquinas algébricas es una subvención del Ministerio de Fomento de 1893 para publicar esa memoria y para mandar con dinero a Francia para que le construyan esos modelos de acuerdo con sus planos. Y sigue gastándose su dinero. Y sigue viviendo en París, eso es carísimo. De hotel en París, pues ahora, pues entonces también, ¿no? Y en ese año 3, cuando lleva su telequino, pues ya cambian las cosas. Porque la consagración es mundial. Y el Consejo de Ministros concede 100.000 pesetas de la época para que Leonardo ponga en funcionamiento el Centro de Ensayos de Aeronáutica. 100.000 pesetas de la época era una cantidad respetable. Y con ese dinero, gastándose 1.500 pesetas cada 3 meses, 6.000 en un año, alquila el frontón Betty High. Le quedan todavía 94.000 para viajes, etcétera. Ya no tiene gastos en principio, los gastos se los van a cubrir desde el Ministerio de Fomento. Tiene una fortuna para sus gastos personales. Pero en 1907 ya nota que eso tampoco funciona. Como ha aprobado el telequino, ha demostrado mundialmente que puede teledirigir cualquier aparato, de nuevo el gobierno de España, porque el Ateneo se lo pide, desde el Ateneo se pide, crea un segundo laboratorio para Torres Quevedo, el Laboratorio de Mecánica Aplicada, en 1907. Un mes antes han creado la Junta para Ampliación de Estudios, es decir, que estamos en un momento maravilloso, claro. Bueno, pues ya tiene 2 laboratorios, pero ahora ya tiene sueldo. Y ahora ya va a cobrar 10.000 pesetas más o menos. Si un catedrático de universidad cobraba 6.000, tiene el sueldo pues de rector, más o menos, o de director general. Es decir, que ya tiene una fortuna y 2 centros de investigación. Más o menos 100.000 pesetas para materiales y demás, y un sueldo razonable de 10.000 pesetas anuales para pues vivir, ¿no? Y luego hemos visto que va haciendo caja, va teniendo. Pero es más, no solo tiene dinero público, sino que el éxito del telequino en Bilbao va a hacer que empresarios vizcaínos, bilbaínos básicamente, hay algún cántabro, pero de Bilbao, con los que él se ha criado, sus compañeros de estudios y demás, creen una joint venture, una empresa de estas de innovación, que va a ser la Sociedad de Estudios y Obras de Ingeniería. La crean en noviembre del año 1906, con un objetivo: desarrollar las invenciones que Torres Quevedo nos presente si lo consideramos conveniente. Y la primera no va a ser el transbordador del Montulía, esa va a ser la segunda. La primera es muy de actualidad también, el dianemólogo, un aparato para copiar discursos en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado sin taquígrafos. El aparato va cogiendo por trozos un discurso y él solito los monta después. ¡Qué maravilla! Claro, pero el gremio de taquígrafas casi lo matan, claro. Vamos, un atentado porque acabas con la profesión. Bueno, se comprueba que puede existir, pero lo retiran del mercado porque tampoco tienen ganas de acabar con una profesión. Y el segundo va a ser el transbordador del Monte Ulia. No se supone que los vascos de Bilbao tengan mucho sentido del humor, pero no ponen el teleférico por encima de la ría, sino se lo llevan al Monte Ulia de San Sebastián para fastidiar a los guipuchis. Bueno, pues puede ser sentido del humor, yo qué sé, o lo que sea, y lo montan en Bilbao. Y esta misma empresa se constituye con capital español, proyecto español, administración española, material llevado desde España como sociedad canadiense para construir el transbordador del Niágara. En el año 14 se crea la Niagara Spanish Aerocar Society Limited en Canadá, con patentes en Canadá, etcétera. Es decir, una empresa española llevando I+D+I de la época a Canadá, conquistando los cielos de Canadá, también sobrevolando aguas territoriales de Estados Unidos, del río Niágara, que en el año 16 se demuestra, ¿no? Con explotación comercial española, porque la empresa va a ser española hasta que en el año 1968 se transfiere a una sociedad ya canadiense y ya se integra en la Comisión de Parques del Niágara. Es decir, que estamos ante un hecho singular. No solo asombra al mundo, como había hecho Cajal, para el que se crea en 1901 el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, sino que, como existe Torres Quevedo, en 1904 se crea el Centro de Ensayos de Aeronáutica, en 1907 el Laboratorio de Mecánica Aplicada, sino que además financiación privada, emprendedores bilbaínos que crean una sociedad privada para financiar sus obras. Es que es un personaje que lo tiene todo. Merecería un Nobel, ¿no?
No sé si... Sí, los Nobel son para ciencias, no son para ingenierías ni para matemáticas, pero bueno, sería el equivalente, sí. Nos queda otra pregunta aquí, pero... Bien, muchas gracias por la conferencia, querido compañero de departamento. Hablaremos largo y tendido, pero yo tengo una curiosidad que la planteo y luego la explico. ¿Y cuánto ganó la empresa francesa que adquiere la patente y comienza a construir aeronaves? Digo esto porque como buena conferencia de historia no solamente habla del pasado, sino que habla de muchos de nuestros presentes. Y de hecho, en continuidad con la pregunta anterior, que también agradezco, nos habla de los sistemas científicos y de transferencia de conocimientos y de avances a la sociedad. Entonces, claro, yo tengo la sensación que Torres Quevedo es un tipo genial, del cual nos tenemos que sentir orgullosos, pero no sé si habla muy bien del sistema de ciencia español, porque si buena parte de sus patentes se escaparon, a pesar de la excepción que has trasladado. Entonces, claro, también me pregunto en este sentido si no es una realidad que nos sigue acuciando y que sigue estando ahí presente. Otra cosa sería en fin, pues todo lo que... La pregunta, como digo, tendrá continuidad en los pasillos de nuestro departamento. Pero ¿cuánto ganó la empresa francesa? ¿No? Bueno, yo voy a empezar con lo más grave de lo que has dicho. David Alonso es compañero en mi departamento en la Facultad de Educación y hablaremos, pero aquí podemos adelantar a todos lo que ya trataremos más en extenso. Esto está publicado también y es la gran tragedia de Leonardo. Él quería, con su dirigible, haberlo construido en España, haberlo desarrollado en España y que España hubiese sido pionera en la industria aeronáutica, porque el Centro de Ensayos de Aeronáutica público fue el primer centro de investigación en ingeniería y tecnología aeronáutica prácticamente del mundo, porque había en Francia empresas, pero no eran públicas. La Casa Astra, que fue la que comercializaría todo esto. Pero los únicos que tenían algo parecido en España eran los del Servicio de Aerostación Militar de Guadalajara, que dirigía Pedro Vives, y donde Quindelán, en ese momento solo capitán, luego general del Ejército del Aire, es el primer auxiliar técnico que va a trabajar para Torres Quevedo. Alfredo Quindelán fue ayudante de Torres Quevedo cuando empezó su carrera como aerostero. Y allí construyó ese dirigible que habéis visto en el frontón Betty High. Y diseñó la lona que cubrió el frontón Betty High, ya estuvo cubierto con una lona en 1905, en 1906, porque Quindelán entendía que había que cubrirlo para protegerlo de las inclemencias del tiempo, etcétera. Es decir, que hubo una colaboración, no solo, como hemos dicho, empresas, digamos, los ingenieros civiles con los ingenieros militares. Ese dirigible construido y probado en Madrid se llevó a Guadalajara para ensayarlo, porque hacía falta especialistas en manejo de globos y solo los había en el polígono de aerostación militar de Guadalajara. Y la cosa funcionó bien en 1907, hasta que un inspector militar pues fue por allí a ver qué se estaba haciendo e hizo constar en la hoja de servicios de Alfredo Quindelán las felicitaciones porque había inventado un dirigible. En 1907, Quindelán a punto está, no de ser fusilado, pero sí de que se le haga un consejo de guerra porque desobedeciendo órdenes militares se monta en un globo, en un certamen deportivo desde Valencia, cuando estaba prohibido porque los pronósticos meteorológicos eran malísimos. Pues él por sus narices tuvo que montarse, irse hacia Ibiza y casi se muere. Está flotando milagrosamente durante toda una noche, lo rescata un barco británico, creo que fue, lo traen a la costa y el ejército tiene dos opciones, o consejo de guerra o lo hacemos héroe. Y total, ¿qué más da? Pues lo hacemos héroe, ¿no? Y entonces la prensa cuando vuelve a Madrid, cuando van a probar esa foto que os he puesto de las pruebas de 1907, pues de nuevo la prensa vuelve a decir el dirigible inventado por Alfredo Quindelán. Alfredo Quindelán pide perdón, ya sé que no lo ha inventado. En 1908 la foto que hacen los espías franceses se publica en toda la prensa que este ya sí es un dirigible y hay que ponerle nombre. Y el Ministerio de Fomento le pone nombre. ¿Y cómo va a llamar el Ministerio de Fomento a un dirigible hecho con dinero del Ministerio de Fomento para un ingeniero de caminos del Ministerio de Fomento? Pues Leonardo Torres Quevedo. Y Quindelán se cabrea, dimite y echan a Torres Quevedo del polígono de aerostación militar de Guadalajara. Pedro Vives no podía soportar que tuviese globos aerostáticos, que el viento se lleva donde sea, cuando un ingeniero civil tenía un globo dirigible que va donde los motores, los timones, etcétera, tienen. Claro, les daba una paliza de 150 años de desarrollo tecnológico. Un dirigible construido en España, mientras que los que tenía él estaban hechos en Francia o en Alemania.
Eso que podía haber sido el origen de la industria aeronáutica española fracasó. Echaron a Torres Quevedo y se tuvo que ir a Francia. Y efectivamente, lo que podía haber sido forrarnos en España desde la perspectiva científica, haber vendido ese proyecto y haber llenado de dirigibles españoles las armadas del mundo, pues no, se llenaron de dirigibles de patente española construidos en Francia por la Casa Astra. Hemos visto a los británicos. Bueno, todo esto lo tengo publicado, miráis en internet y está todo más que publicado. Incluso 100 años después está publicado en la revista Aeroplano del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, para que ellos reconozcan 100 años después lo que fue, las guerras, conflictos, encuentros y desencuentros. Lo tenéis publicado en Aeroplano, la revista del ICAS y CEA. Pero en realidad los británicos no le pagaron un chelín. La patente británica, los agentes de patentes habían tenido un problema y en mitad de la Primera Guerra Mundial querían construir dirigibles, no querían comprarlos a la Casa Astra pagando royalties, porque entonces tenían que pagarle a la Casa Astra y luego a Torres Quevedo. Y entonces empezaron a fabricarlos sin pagar royalties. Y tenían dos opciones Torres Quevedo, pues transigir, ¿qué le vamos a hacer? O le dicen, no, si usted puede pleitear contra el almirantazgo británico en los Courts of Justice del Reino Unido, en Londres, en mitad de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué va a hacer usted? Obviamente ni lo intentó, sabía que no iba a poder ser. Tenía el reconocimiento de su obra, porque es evidente, más de 60 dirigibles construidos en el Reino Unido con su sistema, pues era evidente que eran suyos, que se venden a Rusia, etcétera, y solo se forró, digamos, la empresa francesa. ¿Realmente sacó mucho dinero? No. El contrato que había firmado Torres Quevedo en 1911 era para un dirigible de 1.600 metros cúbicos, que era lo que se pensaba que iban a ser los volúmenes de esos dirigibles. Pero de media, los dirigibles que se construyeron eran de 8.000. Y claro, eso no estaba pensado. Pero la Casa Astra le pagó los 3 francos hasta el último, hasta el japonés. Yo creo que no ganaron mucho dinero con esos dirigibles. Fueron honestos y le pagaron. Leonardo renunció durante la Guerra Mundial, por eso habéis visto, a veces no era por 3, sino por 1,5, porque quería contribuir al esfuerzo de guerra de los franceses. Y entonces renunció. A cambio le hicieron doctor honoris causa, premio Parville, Legión de Honor de la República Francesa. O sea que le salió rentable esa renuncia, porque en honores y reconocimiento pues eran, bueno, pues ya tengo mucho dinero, ¿qué más me da, no? Ahora tengo otras glorias de la República Francesa. Entonces sí, lo grave es que fracasó lo que podía haber sido la primera industria aeronáutica española. Eso es lo grave. Bueno, la verdad es que esto último nos ha dejado un poco de sabor amargo. Yo estaba pensando, si unimos esta historia con la del submarino de Peral, el autogiro de la Cierva, ahí sigue Gibraltar. Podía haber sido nuestra fácilmente, ¿no? Pero bueno. Ahí yo he leído algunos libros, no sé si tendrá algo que ver, ¿eh? Bueno, aquí en este caso no parece, pero parece que hay una mano anglosajona que evita, por ejemplo, el submarino de Peral, porque claro, el peligro para la costa de Gibraltar era importante, ¿no? Si le sumamos los dirigibles, en fin. Bueno, vamos a cambiar de tema. Y pues nada, ya creo que ya hemos tenido una tarde memorable. Francamente, enhorabuena por la conferencia, porque vamos, ha levantado pasiones, igual que lo contabas. Creo que el público estaba igualmente apasionado y así lo ha demostrado. Pues nada más, cerramos aquí. Solo recordarles que este sábado todavía tenemos acto de la Matritense, no acaba la semana, tenemos una representación teatral, El misterio de las meninas, de Velázquez a Picasso. Yo he visto los ensayos y la verdad les recomiendo que vengan, porque es bastante sorprendente la puesta en escena. Así que nada, nos veremos allí el sábado a las 7 de la tarde, ya saben. Hasta entonces.